esta capacitación. Muchísimas gracias, ingeniero. Y bueno, doy paso. Doctor Juan Carlos Cabrera, él tiene una maestría en prevención de riesgos del trabajo, es psicólogo industrial, tiene su certificación como competente en prevención de riesgos laborales en el área de construcción y eléctricos, tiene una certificación IRCA como auditor líder en ISO 45001-2018. Voy a dar la bienvenida a Juan Carlos. Bienvenido, estamos prestos a escuchar tus conocimientos. Bienvenido, Juan Carlos, ya te doy el paso. Muchas gracias, buenas tardes con todos. Es un gusto estar aquí con ustedes presente en este curso, en esta charla que vamos a realizar. Este curso es importante porque más que todo nos da todo el conocimiento de inicio o de entrada que se necesita como para poder realizar las actividades en seguridad y salud ocupacional. Y por eso estamos trabajando desde el módulo de asistente y desde el módulo de prevención de riesgos laborales para poder realizar este tipo de participación, que es lo que queremos hacer en especial, ¿no? Entonces vamos a iniciar. Bueno, ya me presentó el ingeniero Edgar. Mi nombre es Juan Carlos Cabrera y es un gusto estar con ustedes durante este curso, ¿no? Vamos a empezar. Primero, en la agenda que tenemos para este momento tenemos aspectos legales, vamos a hablar de peligro, riesgo, factores de riesgo, hablaremos de accidente de trabajo, enfermedad profesional, las acciones preventivas y dentro del tema se puede orientar también teoría y de alguna manera algún taller, ¿no? Que es lo que se va a dejar como para que se pueda seguir con el resto de días para los que estén interesados en continuar, ¿no? Para los otros días que tenemos de asistente de seguridad. Muy bien, vamos a iniciar entonces con este tema, ¿no? Tenemos aquí la diapositiva cambia y estamos. Muy bien, listo. Vamos a empezar. Cuando se trata de legislación hay que entender que Ecuador, al ser miembro de la Organización Internacional del Trabajo, Ecuador miembro tiene actualmente 61 convenios ratificados con la Organización Internacional del Trabajo. Somos un país que ha reformado un fuerte peso al tema laboral y como muchos de ustedes saben, el tema de seguridad y salud ocupacional, en especial en la Constitución, es garantista de derechos, ¿no? Por eso es que hoy por hoy, gracias a la Constitución del año 2008, se considera el tema de seguridad y salud ocupacional ya no solamente una obligación, sino hoy por hoy se considera un derecho. Y sobre eso vamos a hablar durante esta charla también para un poquito aclarar de qué se trata ese tema, en qué aspectos nos un tema de derecho y no solamente un tema de obligaciones, ¿no? De igual manera, los convenios internacionales, tal como se encuentran en escala, en su jerarquía de leyes, ¿no es cierto? Hay leyes superiores en relación a otras, nada puede irse sobre la Constitución del Ecuador, nada puede irse sobre un convenio que Ecuador haya ratificado sobre la OIT, todas las leyes tienen que estar amparadas, y en seguridad tenemos nosotros desde la misma Constitución hasta las resoluciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ¿no? Entonces, es importante lo que conversamos como para entender que la parte de seguridad y salud ocupacional tiene que manejarse siempre con una estructura, con una, siempre estar junto, ¿no? No sé si pueden apagar el micrófono para aquellas personas que recién ingresaron. Entonces, de igual manera, tienen que estar las leyes siempre amparadas, tienen que estar siempre las leyes coordinadas, ¿no? Y frente a eso vamos a empezar a conversar esta primera parte y vamos a ir explicando poco a poco de qué se trata lo que estamos conversando. Muy bien. Hemos hablado primero de la reforma constitucional de Montecristi y tenemos dentro de esta reforma constitucional lo relacionado a la Constitución del Ecuador. Nos remitimos al capítulo 6 de la Constitución, artículo 326, numeral 2, numeral 3, numeral 5, numeral 6, en especial, que son los más importantes cuando hablamos de seguridad y salud. Primero, hablando sobre el contexto de que el tema laboral es un derecho de los trabajadores. Los derechos laborales, dice claramente la Constitución y el Código de Trabajo, son irrenunciables e intangibles. Es decir, los compañeros trabajadores no pueden renunciar o no pueden decir que no quieren hacer seguridad si la seguridad es un derecho de por sí. Hablaremos con el instrumento andino, de igual manera, qué implicaciones tiene un derecho laboral, siendo irrenunciable para el trabajador y de igual manera intangible para el empleador. ¿Qué significa intangible? Que el empleador no puede tocar el derecho del trabajador. Y de esos aspectos es importante que la Constitución claramente habla en este capítulo 6 de lo relacionado a los derechos de los trabajadores, pero en el tema de seguridad que se van a ejecutar ya con el tema del instrumento andino de seguridad.
Aparte de eso, los 61 convenios que tenemos de la Organización Internacional del Trabajo, que se encuentran establecidos ya dentro de la legislación local, ¿no? Para cumplimiento de la legislación local, dentro de los cuales tenemos desde la misma creación del seguro social, hasta la misma creación del seguro de riesgos de trabajo del seguro social, hasta el mismo tema de prohibición del uso de asbesto y de protección de maquinaria, entre otras. A pesar que Ecuador como país no ha ratificado el convenio internacional de la OIT 155, que habla de seguridad y salud en el trabajo, nuestra legislación tiene bastante peso como para poder garantizar derechos laborales y obligaciones, ¿no? El problema en Ecuador no es la ley, el problema en Ecuador son los controles más allá del tema. Ecuador tiene bastantes leyes que aunque no se encuentran en un solo cuerpo legal, pero atacan bastantes cosas, ¿no? O nos permiten proteger bastantes cosas a los trabajadores, y el tema es que tanto empleadores como trabajadores lo sepan utilizar. Tenemos los 62 convenios de la OIT. No se olvide que un convenio ratificado en el Ecuador, que ha sido ratificado por el país, tiene más peso que cualquier ley local, excepto sobre la Constitución del Ecuador, ¿no? Y tiene que ir amparada, ¿no? Siempre el caso. El instrumento de seguridad es la parte más esencial de la seguridad en el Ecuador. Hoy por hoy, más allá del Código de Trabajo, más allá del Decreto 2393, más allá de los acuerdos ministeriales que se establecen en materia de seguridad y salud o de las resoluciones de la seguridad social, es el instrumento andino el que genera el cumplimiento con fortaleza para una gestión de seguridad. No olvidemos que dentro de lo que exige el instrumento andino a los países miembros como Ecuador, es que los empleadores desarrollen un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que eso es un tema importante. Pero más allá de ese tema, las fortalezas del instrumento andino entran desde la parte de los derechos. Yo les decía que antes no había derechos en seguridad y salud, y ahora sí existen los derechos. En el capítulo 4 están establecidos esos derechos de los trabajadores. Y aquí es donde quiero darle bastante fortaleza. Al decir fortaleza de los derechos, por primera vez en la historia del Ecuador, desde el año 2004, que se ratificó el Instrumento Andino de Seguridad, decisión 584, y su reglamento de aplicación, resolución 957, se tipifica por primera vez los derechos laborales en seguridad y salud, dentro de los cuales está el derecho de formación e información. Al decir derecho, ¿se acuerda qué significaba? Que es irrenunciable, que es un derecho, ¿sí?, a la formación y la información sobre sus riesgos en materia de seguridad. Entonces, todo trabajador que no quiera asistir a un curso de seguridad, no solo que esté incumpliendo su obligación, está violando su derecho laboral, y los derechos, los trabajadores son de carácter irrenunciable, ¿no? De igual manera, el tema de la participación. Desde el año 2004 que salió el instrumento andino, todo concepto de consulta y participación se considera un derecho del trabajador. Y esto es importante porque también, si ustedes revisan la norma ISO 45001, los componentes de consulta y participación de los trabajadores son elementos específicos que exige la norma, ¿no es cierto? Entonces, el tema del derecho de participación y consulta es muy importante. Ningún trabajador puede renunciar al derecho de participar en seguridad. Ah, no quiere ser miembro del comité paritario, no puede dejar de ser miembro. El hecho de que sea su derecho le prohíbe renunciar. O sea, es un derecho irrenunciable. Nadie puede renunciar a un comité paritario de seguridad si ha sido elegido por el empleador o por los compañeros trabajadores conforme lo establece el artículo 14 del decreto 2393, ¿no? Entonces, son aspectos que hay que tener muy claro cuando se trabaja en la parte del instrumento andino. Pero la mayor fortaleza del instrumento andino, aparte de la gestión de seguridad y lo que hemos hablado con el tema de los derechos, es ese derecho importante de los trabajadores sobre la vigilancia de la salud. Recordemos que si no existiera el instrumento andino de seguridad, no tendríamos potestad legal para hacer exámenes médicos preocupacionales, ocupacionales y posocupacionales. Sí, gracias al instrumento andino existe esta aplicación en el Ecuador y en el reglamento de pesticidas. Si ustedes lo revisan, ahí también lo dice. Pero independiente de eso, el decreto 2393 no menciona un preocupacional. Tampoco se menciona en otros cuerpos legales. Entonces, el instrumento andino da bastante fuerza sobre este tema. Entonces, ¿por qué es importante este cuerpo legal cumplirlo? ¿No es cierto? Y más de ese tema, se habla del responsable de seguridad, se habla del delegados de seguridad, que son, hablemos de los profesionales o de las personas, hablando así, que se integran hoy por hoy a la gestión preventiva, que de una manera u otra se ha ensamblado de una manera adecuada en el Ecuador, ¿no? Pero si es que se va el instrumento andino, por cualquier razón nos quedaríamos sin piso. Entonces, sí se necesita que Ecuador genere acuerdos ministeriales ratificando el tema del instrumento andino, sobre todo la gestión, ¿no? A raíz de que se cayó el sistema de auditorías de riesgo de trabajo,
El Ministerio de Trabajo con el Sistema Único de Trabajo trata de crear una gestión de seguridad. Sin embargo, no se olvide que la gestión tiene que ser auditada. Eso dice el instrumento andino. Entonces, se necesita de ley que el Ministerio de Trabajo siga trabajando con el SUD en armar una gestión adecuada que pueda ser de igual manera calificada, que pueda ser auditada para verificar su mejora, ¿no? Muy independiente del concepto de inspectoría de trabajo. Bueno, tenemos el Código de Trabajo. En seguridad y salud, obligaciones para el empleador, obligaciones para los trabajadores, prohibiciones para el empleador, prohibiciones para los trabajadores, es lo que nos manifiesta el Código de Trabajo. Pero lo más importante sobre el tema del Código de Trabajo es que más allá del tema de las sanciones establecidas o de las obligaciones establecidas en el título cuarto del Código de Trabajo, se encuentra el tema de la protección. Lo más importante que yo siempre recalco sobre el Código de Trabajo es la protección que tiene aquella persona que por alguna razón no fue asegurada al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es decir, aquel trabajador que podría ser hasta informal, que por alguna razón fue empleado por alguien y que no tiene cobertura del seguro de riesgos. En esos casos está el Código de Trabajo. Su artículo 38.353 del Código de Trabajo son los más importantes para estos casos. Y de igual manera, no olvidemos que el Código de Trabajo ya incorpora cada vez más aspectos importantes como el tema del acoso laboral, por ejemplo, que es lo último que se agregó dentro del artículo 42, numeral 36, y de igual manera las sanciones establecidas en el artículo 172, numeral 7, y de igual manera la establecida para el tema del acoso laboral. Entonces, el Código de Trabajo trae en especial la ejecución de las obligatoriedades del empleador en asegurar a sus trabajadores condiciones de trabajo adecuadas, conforme el artículo 410, primer párrafo, y conforme el artículo 410, segundo párrafo, la obligación del trabajador de cumplir, y su incumplimiento determinará en la terminación del contrato de trabajo, tal cual lo dice, ¿no? De igual manera, el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores, decreto 2393, con su última modificación que fue realizada en el año 1994, este cuerpo legal del año 86 nos trae una estructura importante, sobre todo lo que tiene que ver con el comité paritario, con el tema de la unidad de seguridad y salud en el trabajo, y lo más fuerte del decreto 2393 es la parte de las normas de seguridad para máquinas, para sitios de trabajo, lugares de trabajo, que sí es importante si es que se está pensando en cambiar o derogar este cuerpo legal por una ley de seguridad, que es lo que se está pensando hacer por algunas asociaciones, no dejar desbaratado este proyecto que ya es una realidad hace más de 20 años, ¿no? Es decir, si es que se aprueba la ley de prevención, se eliminan las cosas más fuertes que tiene el 2393, que es la seguridad de maquinaria, que es la seguridad en especial en los centros de trabajo, que eso personalmente no estoy de acuerdo. Hay que fortalecer las normas de seguridad y si es que se va a reemplazar, bueno, creemos acuerdos ministeriales para poder cambiar. Pero el 2393 es un cuerpo legal que dentro de sus aspectos de su contenido permite trabajar de mejor manera la seguridad y salud ocupacional, con ciertas fallitas que quedaron en la década de los 80 cuando se lo hizo, ¿no? Como el tema del levantamiento de pesos. Usted no se olvide que el levantamiento de pesos en el 2393 habla de 175 libras, no porque haya sido un error de dedo, como muchos dicen, o porque se equivocaron, porque en el Código de Trabajo también dice que el levantamiento de pesos será de 175 libras. No se van a equivocar en dos partes. Lo que pasa es que en esa época, el convenio de la OIT sobre el levantamiento de peso hablaba de 175 libras porque no existía el estudio de NIOSH sobre el levantamiento de cargas. A raíz del año 94, que fue posterior al decreto 2393, pues del 86, a raíz de NIOSH es que ya sale la primera limitación en la primera versión de NIOSH con 25 kilos y que luego de eso para los latinos, en especial para nosotros los hispanos, 23 kilos, ¿no? Y 15 kilos las mujeres, siempre y cuando hayan sido aptas para carga, ¿no? Entonces, esos son aspectos, son importantes más bien ir actualizando dentro del Reglamento de Seguridad de Trabajo contra riesgos en instalaciones de energía eléctrica. Este cuerpo legal que exige la licencia, que ahora ya pasó a ser certificación de prevención de riesgos laborales, ustedes muy bien saben, aquí se encuentran las reglas de oro para los trabajos eléctricos y de igual manera se encuentra dentro de este cuerpo legal la exigencia que le da el Estado a la empresa, en este caso, de exigir la certificación. No se olvide que la certificación va por cuenta del trabajador, no va por cuenta de la empresa. Es el trabajador el que debe tener la certificación. Dice claramente el cuerpo legal, las empresas están obligadas a exigir este requisito, y por eso muchas organizaciones ya lo toman hasta como proceso de selección de personal, ¿no?
Entonces, que es un tema muy importante dentro del trabajo de instalaciones de energía eléctrica. La certificación es un proceso importante, como ahora ya la Secretaría Técnica de Cualificaciones Profesionales se fusiona con el Ministerio de Trabajo, es el Ministerio de Trabajo el que ahora toma la competencia legalmente hablando que el acuerdo ministerial 067 y 068 no sea derogado. Entonces, en eso hay que seguir trabajando sobre las certificaciones. Y no se olvide que si es que por alguna razón se llegase a eliminar una certificación, de igual manera se regresaría al cumplimiento de las licencias si es que no se cambia este cuerpo legal, pero de que se necesita capacitación y se necesita aprobación. Una autorización para trabajar en la parte eléctrica es de carácter obligatorio en el Ecuador. De igual manera, el Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas, manejado de igual manera con el Acuerdo Ministerial 174. Este cuerpo legal están por modificarlo. Tengo entendido que había unos proyectos como para modificarlo en este año, pero con el tema de la emergencia sanitaria no se lo ha podido realizar. Entonces, ¿por qué es importante considerar todos estos aspectos necesarios? Dentro de este reglamento se exige la certificación de igual manera, ¿no? No solamente para quien construye, sino para quienes hacen actividades de alto riesgo, en especial también para el tema alturas. No se olvide que los que se encuentran haciendo trabajos de alturas no solamente necesitan tener el curso de alturas en el Ecuador, sino también esta certificación, que es la única que aplica. Nos gustaría que el Ministerio de Trabajo crea un acuerdo ministerial específico, exigiendo certificaciones y acreditaciones específicas, como pasan en otros países. Y antes de una certificación, la exigencia de la aptitud médica necesaria. No nos olvide que para trabajos de alto riesgo, la aptitud médica ocupacional es mandatoria, preocupacional y pretarea, que es un tema que se necesita cumplir. No se olvide que dentro de este reglamento nadie puede fumigar más allá de 4 horas y de igual manera están todos los protocolos de seguridad para trabajos con el manejo de químicos, ¿no? Esto involucra no solamente la protección personal, sino todo el proceso de manejo, inclusive el almacenamiento de materiales peligrosos. No se olvide la norma INEM 2266, versión 2013, segunda revisión, la norma que aplica de igual manera para todo lo que tiene que ver con materiales peligrosos. El reglamento para funcionamiento de servicios médicos de empresa. Este reglamento sí del año 78 nos queda corto. Sí, yo sí les pido de favor que en este cuerpo legal, si es que el Ministerio de Trabajo está conectado, hay que trabajar en esto, no más que en leyes de prevención, hay que trabajar en el reglamento de funcionamiento de servicios médicos para hacerlo más real. Esto cuando fue hecho seguramente pensando en una empresa y en trabajadores de una empresa, pero no en la realidad de construcción, en la realidad de muchos aspectos mineros, entre otros. Hay que modificar esto, ¿no? Sí es importante indicar en las horas día médico, ¿no? Que establece el 11 de este cuerpo legal. O sea, es un poco el cuerpo legal, hablemos en este aspecto, es un poco como que no cuadra, ¿no es cierto? Con un médico que tenga 3 horas y que tenga que desarrollar todo el artículo 11 de funciones. Es un tema que es importante trabajarlo, ¿no es cierto? De igual manera, estamos con la resolución de 10.513. No se olvide que el seguro de riesgos ya tiene topes, ya tiene límites ahora, considerando el tema del presupuesto y la reducción del presupuesto del seguro de riesgos de trabajo, ¿sí? No se olvide que ahora es del 0.20, ¿no? En relación a lo que se manejaba antes, que era el 0.50 y el 0.55, que era cuando se financiaba el SAT. Ahora se maneja con el 0.20 y en base a eso los límites de cobertura, ¿no? En base a lo que establece la cobertura del Seguro General de Riesgos de Trabajo para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En ese tema no ha variado más allá que los topes y de igual manera en la calificación de las enfermedades profesionales. Valga la pena indicar que antes las enfermedades profesionales, conforme lo establecía la ley, eran agudas o crónicas. Hoy, para el tema de una cobertura del seguro de riesgos por enfermedad profesional, solo se consideran lo crónico, ya no lo agudo. Eso es parte de las restricciones que existen ahora, ¿no? Importante hablar. De igual manera, tenemos otros cuerpos legales. El reglamento de seguridad para el uso del amianto asbesto, ¿no? Donde se básicamente dice que hay que guardar las placas radiográficas 40 años. Así dice aquí. Yo no sé en qué cuerpo legal guardamos más de 20. Antes del SAR pedía 20 años. O se pedía inclusive hasta 30 años, pero bueno, este cuerpo legal habla de 40 años de guardar, en especial placas, ¿no? Entonces, bueno, independiente de ese tema, el reglamento. Todo esto hay que actualizar. Pienso yo que hay que trabajar muchísimo en esto y más que todo, trabajar con las personas del Instituto Ecuatoriano de Normalización, que son quienes deben crear normas para este tema. Ley de Defensa contra Incendios, Prevención, Mitigación y Protección contra Incendios, Acuerdo Ministerial 1257.
protección contra incendios, no se olvide que hay que contar con el plan de autoprotección. En especial aquí se habla si pasa de 200 metros cuadrados, si pasa de 500 metros cuadrados, igual una red hídrica, y de igual manera la conformación de brigadas conforme establece la ley. Eso ya para aplicación específica. Independiente de eso, cada municipio o cada lugar, sitio de trabajo, cada ciudad tendrá su potestad, también su ordenanza, ¿no? Independiente del tema. Reglamento de protección, el reglamento de protección, ¿no? Hablamos de radiación no ionizante. Cuando hablamos de radiación no ionizante, aquí es importante hablar sobre el tema de radio, televisión. Aquí se encuentra de igual manera las potencias, todo lo que tiene que ver con el tema de exposición a radiación no ionizante, que sea considerada dentro de los límites permisibles establecidas en esta norma, ¿no? De igual forma. Tenemos el reglamento de seguridad minera, que también se está pensando en una nueva modificación. ¿Sí? La última modificación es del año 2014. Esto es algo que quedó, bueno, creo que es resolución 360, creo que hay un error, sí, cambia la 360. No es 390, era la que había antes del IES. Esta es la resolución 360 del IES. Esto queda corto con las normas actuales de la Organización Marítima Internacional. Entonces, sí se le pide al Seguro Social, aunque eso debería ser potestad del Ministerio de Trabajo, realmente crear el reglamento de seguridad, modificarlo, ¿sí? Para colocarlo en base a los requisitos de la Organización Marítima Internacional, OMI, ¿no? Que nos pide este cuerpo legal, que es muy básico, ¿no? Hay que decirlo. Seguimos. Tenemos la adhesión a la celebración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo y la Mesa de Diálogo, Acuerdo Ministerial 166. Como ustedes saben, cada 28 de abril se conmemora el Día Mundial de la Seguridad, pero también se conmemora el Día del Prevencionista Ecuatoriano declarado por la Asamblea, ¿no? Entonces, ese es un tema que también hay que considerar, que hay un acuerdo ministerial para esto. Registro de adolescentes. No se olvide que los menores de edad de 16 a 18 bajo el programa Mi Primer Empleo, siempre y cuando no sea actividad de alto riesgo, el menor debe estar asegurado y debidamente registrado bajo el Acuerdo Ministerial 218 con autorización del padre, como para poder realizar actividades siempre que no sea actividad de alto riesgo. Repetimos, ¿no? De ahí una empresa de alto riesgo en el tema de seguridad y salud ocupacional, y el tema laboral es prohibido contratar menores, como ustedes saben. Por eso en el reglamento se coloca, se prohíbe la contratación de menores. Pero hay que indicar que en las empresas en las que no tienen esta restricción no se debería colocar en el reglamento de seguridad, se prohíbe la contratación de menores. Si no, se permite que los menores se sometan al registro o se realicen el registro del Acuerdo Ministerial 218, siendo el caso donde aplicaren, ¿no? De igual forma, ¿no? El instructivo de cumplimiento de obligaciones de empleadores públicos y privados. Hablamos nosotros del Acuerdo Ministerial 135, que tiene dos modificaciones. El Acuerdo Ministerial 135 tiene la modificación más importante integral de prevención, ¿no? Que es el Acuerdo Ministerial 001 del año 2020. Entonces, esa es una modificación que tiene el 135. Y de igual manera, lo relacionado al tema del Acuerdo Ministerial 354, donde se establece ya la vigencia de cumplimientos en el sistema SUD, que será de un año, ¿no es cierto? Entonces, esos dos acuerdos ministeriales reforman al 135, que no está derogado por si acaso, solamente se reforma dentro de las obligaciones. Y en seguridad y salud ocupacional, las obligaciones tienen que ver por medio del cumplimiento de... No se olvide que ahora ya no hay plazos que antes existían, que al 30 de noviembre ya había que cumplir los plazos, porque si no, se le cerraba el sistema y en diciembre los indicadores. No, ahora la cosa está completamente abierta. Usted ingresa, inclusive hay versiones, lo dimos nosotros en el tema del Sistema Único de Trabajo, existen ya cambios relacionados al tiempo, ¿no? Ahora usted, mientras va desarrollando las planificaciones, va desarrollando de igual manera lo relacionado al tema de los indicadores. Entonces, hoy por hoy, todo ingreso que se genere por medio del un año de vigencia. Entonces, ahí es donde va a caer el inspector a revisar el año. Entonces, pues, puede ser que caiga 2020, él revisará desde la fecha que ha sido ingresada a un año, ¿no? Ok, tenemos el Acuerdo Ministerial 303 de Inspectoría Integral del Trabajo. Aquí están las multas, ¿no es cierto? Hay personas que están todavía cogiendo cuerpos legales antiguos. El Acuerdo Ministerial 303 habla de la Inspectoría Integral y de las multas. Las multas se generan por dos aspectos de seguridad. El primer aspecto es si es que la empresa genera más ingresos o tiene más ganancia.
Y la segunda, por el número de trabajadores. Si es que la empresa tiene pocos trabajadores, pero hay más ganancias, se le sanciona por la ganancia. Y si la empresa tiene más trabajadores que ganancia en relación al tema, se le sanciona por el número de trabajadores. No se olvide que existe ya diferenciación de multas. Antes había una multa, era única para todo empleador, sea empresa, sea persona natural, sea comerciante o cualquier persona, era la misma multa. Ahora las sanciones son diferenciadas, ya son más reales a la situación laboral de cada empleador. Entonces ahora existen multas que van desde $50 y que pueden llegar hasta $200, dependiendo si la empresa es microempresa, pequeña empresa, mediana A, mediana B, o si es que es una gran empresa sobre los 200 trabajadores. Conforme este acuerdo ministerial, se considera gran empresa aquella que tenga más de 200 trabajadores. Por si acaso, para nuestros amigos técnicos que todavía piensan que gran empresa es desde 100 para arriba. No, desde 200 conforme que cuando llegue diciembre no se dejarán sorprender por esas publicaciones falsas que muchas personas, muchos consultores de seguridad ponen diciendo, cuidado, te van a sancionar $200 por cada trabajador. Y 8 trabajadores, la multa sería de 50 por cada uno. Y si es que fuese más de 200 trabajadores, la multa sería de 200 por cada trabajador. Pero no solamente hablamos de la multa, también hablamos de los topes. Hay topes. El tope para toda organización es de 20 salarios básicos unificados. Ese es el tope. Ahora, sí es importante recalcar que en lo que tiene que ver con seguridad y salud ocupacional, el tema de las multas es de carácter acumulativo, por favor. Es decir, no hay reglamento. Si tiene más de $200 por cada trabajador hasta 20 salarios básicos. No hay exámenes médicos. $200 por cada trabajador hasta 20 salarios básicos. Sean 20 salarios básicos más 20 salarios básicos más 20 salarios básicos. Y si es que hay violación de derechos, se puede aplicar el artículo 436 del Código de Trabajo con la suspensión temporal o definitiva de actividades. Bueno, creo que me fui mucho con las multas. El 110, que le aplica también el acuerdo ministerial 110, ese es específicamente para las personas naturales. A una persona natural no se le puede sancionar con 20 salarios básicos. Máximo la ley establece 10 salarios básicos de multa y su respectiva tabla diferenciada, ¿no? En lo que corresponde al tema. Las preguntas que quieran revisar al chat, por favor, para que Osvaldo al final nos dé las preguntas, ¿no? Ok, acuerdo para la erradicación de la discriminación en el ámbito laboral. Artículo 9, el ente rector de la seguridad controlará lo que es el tema psicosocial en aquellas empresas que tengan más de 10 trabajadores. No se olvide que el Ministerio de Trabajo tiene su programa psicosocial que se incluye en dos partes, ¿no? Lo que es intralaboral y lo que es de inclusión, no discriminación. Entonces, por favor, desarrollarán las 8 actividades que hay que cumplir dentro del programa psicosocial, que se encuentra de igual manera dentro del Sistema Único de Trabajo, ¿no? Para los indicadores. Material 038. No se olvide que el programa de drogas anterior fue derogado. Se derogó el programa de drogas el año pasado, en el mes de diciembre. O sea, tenemos apenas 5 meses del nuevo programa de drogas. El acuerdo interinstitucional 001A ya no existe. Hoy existe el acuerdo, lo que son el acuerdo interministerial 038 entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud. Como ya no existe la Secretaría de Drogas, el acuerdo ministerial se establecen cinco actividades importantes que permiten cumplir las directrices para la implementación del programa de drogas, ¿sí? En espacios laborales públicos y privados. Estamos a la espera de que el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud nos coloquen la matriz en el Sistema Único de Trabajo para poder empezar a trabajar. No sabemos qué cambios van a haber, ¿eh? Pero sí estamos a la espera de eso, ¿no? Lo que sí se puede hacer todavía es capacitar. Se pueden hacer charlas y cursos de igual manera porque la socialización siempre va a ser parte de un programa de drogas, ¿no? Importante. Acuerdo ministerial 001, el plan integral de prevención, ¿se acuerda? Con el relajo que hubo de que con menos de 10 trabajadores tenían que contratar hasta médico, decían muchos. No, con el acuerdo ministerial 001, para menos de 10 trabajadores hay que hacer un plan integral de prevención y dentro de ese plan integral de prevención colocar los requisitos que pide el documento de Word del Sistema Único de Trabajo. Registrar el delegado y con eso se está cumpliendo el plan integral de prevención previa aprobación del Ministerio de Trabajo. Sí, lo que hubiese sido interesante es que el Ministerio de Trabajo también apruebe una matriz de peligros y riesgos de manera independiente al documento del formato. Eso sí pienso que podría haber sido diferente, pero bueno, está bien, está dentro de lo que
un negocio pequeño puede manejar, ¿no? Acuerdo ministerial 354, vigencia de cumplimientos, lo dijimos, 1 año, máximo 1 año se puede cumplir acá. Tenemos del Ministerio de Salud la historia ocupacional única, acuerdo ministerial del Ministerio de Salud 341 también. Son temas de INEN, ¿no? No se olvide que ahora el Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN, con el tema de la emergencia sanitaria, ha sacado un listado de normas que son aplicables para el caso. Con tanto tapabocas que vemos en la calle que hacen pasar como mascarilla N95, por favor, es importante entender que hay que revisar las normas, en especial la INEN, y si a falta de norma nacional, norma internacional. En seguridad y salud, solamente de la INEN hay normas técnicas ecuatorianas, código de prácticas ecuatoriano, reglamentos técnicos ecuatorianos y guías técnicas ecuatorianas. Hay tanto de construcción, señalización, manejo de químicos, entre otros. Quería indicarles que para la parte de la norma INE 439, que ustedes saben que ya no existe, fue reemplazada por la norma INE ISO 3864, ¿no? Pero, independiente de eso, la norma de tuberías, porque algunos siguen trabajando con la 440 también fue derogada. Y la 440, por favor, fue reemplazada por 2 normas INEN. O sea, no hay solo una, hay 2 normas INEN que reemplazan a la norma 440 de señalización, dependiendo, ¿no? Hay gente que está aplicando la norma INEN de tubería de buque. Esto no aplica para la empresa, por favor, así que desde ya vamos diciéndole, ¿no? Así que, por favor, revisen el nuevo catálogo de normas INEN, ¿sí? Eso siempre se les mandaba a los estudiantes a que hagan el deber, ¿no? De consultar el catálogo de las normas INEN y que vayan viendo qué normas son aplicables a seguridad, siempre con las respectivas actualizaciones, ¿sí? ¿Ok? Listo. Hasta aquí la parte legal. Por favor, sus preguntas con Osvaldo pueden dejarlas para el final de esta charla poder hacer las respectivas preguntas. Dentro de este tema de asistente de seguridad y de tema de prevención de riesgos laborales, es importante no solamente empezar con la parte legal. La parte legal siempre nos va ubicando un poquito de qué se trata el tema, ¿no? Entonces, si hacemos una pequeña recapitulación de lo que vimos con la parte que la seguridad y salud ocupacional es un derecho de los trabajadores, irrenunciable por ellos e intangible por el empleador, ¿no es cierto? En el cual también hay obligaciones para el empleador, hay obligaciones para los trabajadores y hay prohibiciones para el empleador y los trabajadores de igual forma. Y esto es importante que se cumpla para que tengamos nosotros nuestra meta o buscamos nuestra meta de 0 accidentes, ¿sí? Ahora, dentro de esos aspectos, si ustedes revisan el artículo 11 del Decreto Ejecutivo 2393 y el artículo 11 del Instrumento Andino de Seguridad de Edición 584 de la CAN, claramente en las obligaciones que tiene el empleador se habla sobre el aspecto de que todo empleador está obligado a identificar los riesgos laborales a los cuales los trabajadores se sometan, ¿no? Estén expuestos más claramente. Pero, ¿qué ocurre? Que en el Ecuador, nosotros dentro del concepto del instrumento andino, dentro del 2393, tenemos un aspecto que no se presenta. Nosotros no tenemos esta palabra dentro del 2393, ni tampoco hay esta palabra dentro del instrumento andino. Bueno, existe dentro de la gestión también. La palabra peligro, que esto es un tema importante. Nosotros realmente identificamos peligros y evaluamos riesgos. Ese es el concepto adecuado. Nosotros identificamos el peligro, todo lo que está existente, todo lo que está presente. Ese es nuestro concepto de peligro. Entonces, nosotros hemos trabajado con conceptos antiguos de la década de los 70s, 80s, donde se dice que ya requiere una probabilidad y ya requiere una consecuencia. Por ende, ya se está evaluando. Hablamos de peligro como aquella fuente o situación o potencial, aquello que existe. Basta que exista para que sea un peligro, pero ese peligro representa una amenaza para la persona. Entonces, si yo veo un andamio, capaz que el andamio no es un peligro, pero si ese andamio puede representar una amenaza para la persona, en ese caso sería un peligro, no el andamio, sino la altura. O sea, que hay que identificar bien el peligro, ¿no es cierto? El andamio está colocado ahí. Si un trabajador ya se encuentra en la última plataforma, ese señor ya se está exponiendo a un riesgo. Entonces, ojo al concepto. Riesgo, ya la persona tiene una probabilidad y una consecuencia. En seguridad y salud ocupacional, mis estimados amigos, nosotros trabajamos con una sola misión. ¿Cuál es la misión?
que tenemos las personas que somos técnicos de seguridad para el tema de garantizar o buscar cero accidentes de trabajo. Nuestra meta es que nuestros programas preventivos nos permitan disminuir probabilidad y consecuencia. La seguridad y salud ocupacional es probabilística. Al ser probabilística, todas las acciones preventivas que hagamos buscan bajar probabilidad y bajar consecuencia. Entonces, por eso es importante la identificación de peligros. Y esto no debería hacerse solo con la matriz de riesgos. Tenemos nosotros un concepto a veces equivocado de que la matriz de riesgos es todo. La matriz de riesgos es como para hacer un diagnóstico de carácter inicial. Es un punto de entrada. Pero en los programas de seguridad de empresas multinacionales, en el tiempo que yo he visitado, siempre ha sido una fortaleza ir con las personas del área de trabajo a hacer un proceso de identificación de peligros específico y después entra en el proceso de evaluación. Ojo que puede ser que ya se hizo la matriz, pero hay que seguir identificando peligros nuevos. Hay muchas actividades que no están identificadas. Entonces, es necesario identificar peligros nuevos en actividades rutinarias y en actividades no rutinarias. Entonces, esto es un tema importante. Identificamos peligros y evaluamos riesgos. Entonces, peligro, fuente, situación con potencial de causar el daño a la persona. Entonces, el peligro siempre va a existir. La persona trabajadora tiene que aprender a identificar peligros. Entonces, si usted es un trabajador, tiene que llegar al lugar de trabajo y saber qué peligros tiene. Por eso está el meeting de seguridad, la charla. En la charla, aparte de darle la charla de seguridad y cómo prevenir, siempre es importante, antes de firmar un permiso de trabajo, antes de llenar un ATS, ¿sí? Un análisis de trabajo seguro, un panorama de riesgos, que el trabajador tenga conocimiento de qué peligros existe en el lugar de trabajo. Ese es un tema muy importante, por favor. Trabajador que no conoce sus peligros no puede trabajar. Artículo 188 del Decreto Ejecutivo 2393, prohibiciones del trabajador. Todo trabajador tiene prohibido realizar actividades si no tiene conocimiento de sus riesgos o si no está capacitado conforme dice el cuerpo legal, ¿no? Entonces es importante, hay que identificar peligros y en esto hay que trabajar mucho. Hay que generar en el trabajador el sentido común y la capacidad de análisis para que pueda identificar los peligros donde él pueda ir. Esto es un tema importante. Si el trabajador no sabe identificar los peligros, él no puede prevenir algo que no puede ver. Esto, los trabajadores asumen un riesgo. Entonces ahí tenemos el tema del riesgo. El riesgo como combinación de la probabilidad y consecuencia. Qué interesante este punto. Porque al decir probabilidad, si usted trabaja sin seguridad, claro, capaz que ese día no se accidenta, capaz que hizo el trabajo y se pudo hacer, como mucha gente trabaja al límite todos los días, pero se está trabajando con una probabilidad muy alta. Las probabilidades de accidentes son mayores. Y no solamente de accidentes con incapacidad temporal, sino de accidentes que puedan conllevar la muerte. Entonces, en seguridad, nuestro concepto es probabilístico. Bajar la probabilidad es nuestra meta, ¿sí? ¿Y cómo bajamos la probabilidad? Primero, con el apoyo de todo un equipo multidisciplinario, jefes de área, técnicos de seguridad, recursos humanos, el compromiso y los recursos de la gerencia de la empresa. Todos hacemos la manito, todos hacemos la cadena de seguridad, pero si en la empresa le echan la culpa al técnico, diciendo que el técnico es el único responsable de la seguridad de la empresa, no se consigue bajar probabilidades. No se olvide, aparte de eso, no lo mencionamos en este curso, las sanciones que tuvieran lugar. En especial me remito al artículo 146 y el artículo 152 del Código Orgánico Integral Penal, donde quien mande a trabajar, quien tiene deber objetivo de cuidado, es responsable de la persona. Si una persona muere o se incapacita por falta de deber objetivo de cuidado, obviamente se realizarán las investigaciones y se verificará si hubo previsibilidad y evitabilidad del hecho, dice claramente la ley. En esos aspectos, el primer implicado puede ser el jefe de área. La seguridad no depende del técnico, la seguridad depende de todos los involucrados. Por eso estamos aquí en seguridad. Un técnico de seguridad no está hecho para estar entregando cascos a la gente. Un técnico de seguridad no es policía de la gente. Un técnico de seguridad crea programas para que todos cumplamos los programas preventivos que cumplimos. Un sistema de gestión, ¿sí? Y de igual manera bajar la severidad, bajar la consecuencia, que es lo que buscamos, ¿no? Para que el nivel de riesgo baje. Y en base a esto entendemos el concepto de riesgo. Es decir, hay peligros en el lugar de trabajo,
que van a ser riesgos para mis trabajadores en el momento que ellos desarrollen la tarea. ¿Cómo eliminamos los riesgos? Eliminando el peligro. Y eliminar el peligro es eliminar el trabajo. La primera manera de controlar un riesgo laboral es eliminar el peligro. Tendríamos que mecanizar todo. Es imposible, no se puede. Entonces, por eso hay otras medidas, ¿no es cierto? Hablamos ahí sí de minimizar los riesgos, pero ¿cómo se minimizan los riesgos? Minimizando la probabilidad y minimizando la consecuencia. Ok. Y aquí llega el concepto, ¿no? De los factores de riesgo. Eso se ha aprendido en todo lado. Y siempre que doy estos cursos me gusta porque me gusta bastante aclarar a veces cosas que no están claras para los técnicos. En 15 años vengo revisando matrices de peligros y riesgos, inclusive de colegas míos que se dedican también a la consultoría. Por favor, tenemos factores de riesgo físicos, mecánicos, químicos, ergonómicos, psicosociales, biológicos. Eso ya saben ustedes, ¿no es cierto? Eso ya está por demás. A nivel internacional, inclusive no se los llama ni factores de riesgo, se los llama peligros físicos, peligros mecánicos, peligros químicos. Así lo maneja OSHA, básicamente, ¿no? OSHA habla de un peligro eléctrico, o se habla de un peligro químico. Bueno, independiente de los conceptos, por favor, ¿cómo lo manejamos acá y qué es importante indicar? Factores de riesgo físicos, más allá que diga ruido, vibraciones, iluminación, temperatura, ventilación, que eso ustedes ya lo saben, ¿sí? Un factor de riesgo físico, ¿cuándo es físico? Yo me encontré con un caso una vez en una matriz de riesgos, hecho por un amigo gordito, un colega, ¿sí? Revisé su matriz de riesgos en una empresa que hice una consultoría, le habían contratado a él para hacer la matriz de riesgos. Y en esta matriz de riesgos resultaba que constaba el factor de riesgo físico vibración. Y yo decía, ¿y en esta empresa que es dedicada al tema de electrodomésticos, dónde hay la vibración? Decía, ¿y dónde hay vibración? Porque se entregaban a domicilio en la ciudad de Quito. ¿Sí? Y, bueno, ¿dónde hay vibración? Entonces, les llaman a preguntar, porque el técnico también decía, no, como que en verdad no hay vibración. ¿Dónde hay vibración? ¿Sí? Y le preguntan, no, dice, vibración es porque dice que hay muchos huecos en Quito, ¿sí? Por eso le pusimos nosotros vibración. Entonces era por los huecos que habían en la calle, ¿no? No. Hay que tener claro lo que significa el concepto de factor físico. Sí. Recomendación. Factores de riesgo físico, hay un término importantísimo que aquí hay que tener que a veces nos olvidamos. Para poder colocar un factor de riesgo físico como parte de una matriz de riesgos, tiene que demostrarse que existe sobreexposición. Por favor, anote el término, sobreexposición. Es decir, es trabajo de la higiene industrial. Lo que no entra en la higiene industrial, entra en la ergonomía. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el ruido. Capaz que hay un ruidito por ahí que molesta, que estorba. Capaz que la música del radio del compañero de al lado que estorba. ¿Cómo? ¿Dónde le colocas eso tú en la matriz? No le vas a colocar como factor de riesgo físico, pues hombre. Físico es sobreexposición. Lo que no entra en la higiene industrial, entra en ergonomía. ¿Cómo debe entrar eso? Como disconfort acústico. Factor de riesgo ergonómico. ¿Sí me entendió? Entonces, si es que se trata de factor de riesgo físico, tiene que demostrarse sobreexposición para que sea físico. Es decir, si existe nivel de presión sonora que supere 85 decibeles en 8 horas de trabajo en la escala A del sonómetro, porque son todos esos elementos, lo meto como factor de riesgo físico. Hace 2 años hice yo una auditoría en una empresa. Me pidió el gerente que realice una auditoría de seguridad. Y dentro de esa auditoría llegamos al tema de las mediciones de ruido. Y les preguntaban, ¿no? ¿Y cómo están las mediciones de ruido? Bien, decía, nosotros tenemos 83 decibeles, no llegamos al límite permisible. Entonces habían hecho medición en promedio TWA de 8 horas, ¿sí? Y resulta que el promedio para ellos, con un dosímetro, haciendo dosimetría, les había dado 83 decibeles. Entonces para ellos no existía sobreexposición, no lo colocaron como ruido laboral. Pero yo les dije a ellos, oiga, ¿y los turnos de cuántas horas son aquí? De 12 horas, me dijo. 12 horas. Verán que el estándar es diferente. Ya no son 85 decibeles si el tiempo de exposición es el nivel de presión sonora límite tiene que ser menor. Y a falta de norma nacional en el artículo 55 del decreto 2393, que llega solo hasta 85.8,
tenemos que buscar norma internacional. La única norma internacional que habla sobre esos aspectos es la de NIOSH y también la de OSHA, las únicas normas, ¿no? Que sí hablan inclusive hasta de 24 horas de exposición, aunque nadie se expondría a 24 horas. Límite máximo permisible es 82 decibeles en 16 horas y 82 decibeles, perdón, de igual manera en 24 horas. Entonces, mira, que ese estudio que realizaron no sirve para nada, porque en ese estudio, al contrario, se demostraba de que si ellos midieron 83 decibeles y tenían un límite permisible de 82 por norma internacional, sí estaban con sobreexposición profesional. Ojo cómo se realizan los estudios. Considerarán el tiempo de exposición en los estudios que se realizan. Factores de riesgo físico, aquí tiene que haber sobreexposición. Si no me demuestras en el ruido sobreexposición, en vibraciones sobreexposición, no tiene por qué estar el factor de riesgo físico. Simple. Lo mismo. Factores de riesgo mecánico, por favor. Aquí hay muchos errores que muchos colegas cometen. Dicen, a ver, mencióname por favor factores de riesgo mecánico. Y empiezan. Golpes, cortes, atrapamientos, aplastamientos, caídas. A ver, ratito. ¿Qué es un factor de riesgo? ¿Sí? Es el agente que genera el riesgo, la fuente que genera el riesgo, la causa, ¿no? Pero ¿no le parece que el golpe, el corte, todo ya pasó, pues, hombre? Entonces, ¿qué es un factor de riesgo? La causa que va a generar efecto. El ruido generará sordera. Entonces no me va a decir usted que el atrapamiento va a generar. No, ¿qué generó el atrapamiento? Entonces, ojo con los factores de riesgo mecánicos, antes llamados físicos mecánicos. ¿Sí? Maquinaria. Mira, entonces no es que sea cortes, ¿no? No es que sea aplastamientos. Maquinaria, herramientas, instalaciones, trabajos en altura. No es que, a ver, dígame factor de riesgo mecánico, caídas a distinto nivel, caídas al mismo nivel. A ver, trabajos en altura, trabajos al mismo nivel, trabajos subterráneos. O sea, ¿cuál es el factor que va a generar la caída? Eso es el factor de riesgo. Entonces, orientemos bien. Inclusive la literatura internacional también habla de caídas, golpes, atrapamientos. Entonces, es un tema que es importante entender. Causa, efecto. Causa, ruido. Efecto, sordera profesional. Causa, maquinaria. Efecto, aplastamiento, atrapamiento. Causa, herramienta. Efecto, corte. ¿Ok? Entonces, importante cuando identificamos factores de riesgo mecánicos. Importante. Factores químicos, lo mismo. Por favor, aquí hay dos criterios con los químicos. Ya saben ustedes, polvo, fibras, humos, gases. Bueno, no voy a repetir eso. Se trata de factores de riesgo químicos, por favor. Si supera el límite permisible, sobreexposición. Igual que en el físico, entran aquí los que entran por sobreexposición para considerarse un riesgo alto. Y si supera el 50% del límite permisible para considerarse riesgo moderado, conforme a la norma internacional. Es decir, si es que hay presencia de químicos, tenemos que medir, porque necesitamos saber cuál es el 50% del límite permisible, bajo el estándar que usted esté buscando, más recomendable de la CGIH. ¿Sí? Ojo, factores químicos. Factores biológicos, virus, bacterias, hongos, mohos. Bueno, en estos aspectos es importante, por favor, ahora estamos viviendo una época. Primero, de que sale acuerdos ministeriales, ya no me acuerdo ni los números, que el primero decía que ya no se considera accidente de trabajo ni enfermedad profesional, y el otro dice que se considera solo si las investigaciones científicas demuestran. Bueno, el segundo es correcto, porque hay que decir que si usted revisa los anexos del Seguro Social de la Resolución 513, dice claramente si se demuestra de manera científica, que es igual. Si el virus, bacterias, hongos, mohos se genera por la actividad laboral, teniendo relación la actividad laboral, causa-efecto, se puede considerar una cobertura profesional. Pero en este tiempo COVID vemos, no, es que si es que el trabajador resulta que se encuentra en la calle y por ahí adquiere en alguna parte, no, difícil comprobar eso, difícil demostrar eso, no entraría como cobertura profesional. Pero si es una persona del servicio médico en primera línea de atención a los pacientes que se encuentran con COVID-19, por favor, ni por dónde más, pues, ¿sí me entiende? Es importante ver la relación causa-efecto. Independiente de eso, el empleador tiene que hacer los controles preventivos para COVID, ¿no? Independiente de eso. Pero hay que entender que no va a existir cobertura para todos los casos, solamente los casos que tengan demostrable la parte causa-efecto. ¿Sí? Ok. Ergonómicos.
cuando hablamos de la parte ergonómica o disergonómica, como se le llama, lo primero que debemos colocar aquí es el disconfort, por favor. Siempre hablamos de factores ergonómicos de tipo geométrico. A ver, hay 3 tipos de ergonomía. Ergonomía postural o geométrica llamada, ¿no? Ergonomía ambiental y la ergonomía psicosocial que se llama, ¿no? O cognitiva, que es la que se llama, ¿sí? Entonces tenemos nosotros 3 tipos de ergonomía. Entonces, cuando hablo de disconfort, me refiero a la ergonomía ambiental. Hablamos de lo que no entraba en el factor físico. ¿Se acuerdan que el ruidito ese que molestaba, pero que no generaba sordera porque no llegaba a los 85 decibeles? Sí, pero claro, toca colocarlo en alguna parte. Eso que es molestoso porque supera los 70 decibeles conforme el artículo 55 para concentración, ¿no es cierto? Entonces, hablamos nosotros de que esta parte entra en disconfort, ¿sí? Se llama disconfort acústico. Lo mismo, resulta que hay iluminación. Usted mide con el luxómetro, hizo una medición a diferentes puntos en ese puesto de trabajo, conforme el procedimiento correcto, ¿no es cierto? Y en base a eso le encuentra que no hay problema con la iluminación, pero la persona le dice, oiga, pero me estorba la iluminación que entra por la ventana, me refleja en el monitor y tantas cosas. ¿Cómo se llama eso? Eso no lo vas a colocar como factor físico. Eso entra como disconfort lumínico. Ahí entramos con los diferentes disconfort. Disconfort, 4 tipos de disconfort. Acústico, lumínico, por vibración y de igual manera el que es ya se me fue térmico, perdón, térmico y por vibración. 4. Acústico, si no llega a los límites permisibles, pero molesta. Disconfort lumínico, molesta, pero sin embargo se cumple el límite permisible, ¿sí? Térmico, lo mismo el tema térmico. Han visto que pasa en especial en las cooperativas de ahorro y crédito, pasa en las oficinas, en el personal que es de carácter administrativo. Dicen, vea, es que esa oficina es bien fría. O sabe, aquí en las tardes hace bastante calor. Entonces, no vas a colocarlo eso como un factor físico, pues un factor físico es sobreexposición. Hablamos de estrés térmico. No, nosotros aquí no hablamos de estrés térmico. ¿Hace calor? Sí. ¿Hace frío? Sí. Es la oficina fría. Aquí nosotros colocamos como disconfort térmico, factor de riesgo ergonómico. Irán viendo cómo se colocan los diferentes factores aquí, ¿no? Lo mismo, postura, posición forzada, levantamiento manual de cargas. En esta parte me quiero quedar también. Dice la norma que si yo levanto más de 3 kilos y es un levantamiento manual de cargas. Entonces, si yo levanto un extintor, ya, voy a levantar un extintor que pesa, por ejemplo, 5 kilos o 10 kilos. Un extintor de 10 kilos de polvo químico o de CO2. ¿Es levantamiento de cargas? La norma dice, desde 3 kilos es levantamiento de cargas. Si yo levanto un extintor, este extintor pesa 5 kilos, 10 kilos, ¿es levantamiento de cargas? No. Para que sea levantamiento de cargas tiene que haber bimanualidad, tiene que haber las 2 manitos. Levantamiento de carga, abastecimiento, transporte y destino de la carga. Esos son los aspectos que se evalúan para considerar un factor de riesgo por MMC, manipulación manual de cargas. Entonces, ojo. ¿Y cuál es el límite máximo? 23 kilos en hombres, ¿no es cierto? Pero también hay que considerar que de acuerdo a la tabla, 23 kilos siempre y cuando sea a nivel de la cintura. Si es a nivel externo, ya no son 25 kilos. Si voy a depositar en la parte superior, ya no son 23 kilos. Si voy a depositar en la parte inferior, tampoco son 23 kilos. Entonces, el estudio ergonómico es importante revisar. Otro aspecto, repetitividad de tareas. Porque, es que la persona trabaja con computadoras. Hay que hacer un estudio de movimiento repetitivo. ¿Aplicaría el estudio de movimiento repetitivo? ¿Creen ustedes? Sí, dices que vea cómo digita y teclea. Oiga, pero no hay metodología para evaluar repetitividad de movimientos de dedos. ¿Sabía usted que el checklist OCRA solo evalúa movimientos de miembros superiores? Pero no existe evaluación de movimiento de dedos. Y a veces así se venden los estudios ergonómicos, con engaño. Por favor. ¿Movimiento de miembros? Sí, OCRA, hay que evaluar. Si es que mueve el mouse, bueno, hay que hacerlo. Pero si mueve los dedos, a menos que usted le vea que haga esto. Si hace esto,
y mueve el cuello inclusive. ¿Sí? Ahí podría tal vez evaluar movimiento repetitivo. Pero si empieza y fuera de eso escribe bien, no habría razón de ser de aplicar un OCRA ahí. No existe ese peligro ahí. ¿Vale? Factores de riesgo psicosociales. ¿Sí? Entonces, ese es otro tema. Factores de riesgo psicosocial, ¿de dónde salen las variables? Dependiendo del método que use. Si usted va a utilizar un método tipo FPSICO 4.0, tendrá 9 dimensiones. Entonces ahí tendrá control de tiempo, tendrá control de trabajo, tiempo de trabajo, tendrá participación, supervisión, tendrá relación y apoyo social. Bueno, tendrá las que sean. Si aplica el método ISTAS 21, tendrá 20 dimensiones psicosociales. Doble presencia, inseguridad sobre el futuro, tendrá, bueno, las que apliquen en la metodología. Entonces, no voy a inventarme. El problema con las matrices de riesgos es que se inventa la gente lo que se pone en la parte psicosocial. ¿Qué le ponen? Alta responsabilidad, monotonía, jornadas de trabajo, y le ponen lo mismo y lo mismo. No, su obligación es hacer el estudio psicosocial. Y si ya hizo el psicosocial, esas dimensiones del estudio tienen que entrar en la matriz de riesgo. Y como ya fue evaluado, porque ya hizo el estudio psicosocial, ya sabe qué dimensiones superan, en especial los 2/3 para determinar burnout, ¿no es cierto? Esas debe colocar acá, pues. Entonces, importante cuando manejamos el factor de riesgo psicosocial. De igual manera, ¿no? Ahí evaluamos todo esto, ¿no? Bueno, lo que sea aplicable a la organización, no todo esto es aplicable a los casos de la organización. Y ahora, al menos que se trabaja con teletrabajo. Yo hice un estudio psicosocial hace muchos. No existía riesgo psicosocial, excepto la doble presencia. Claro, pasar más tiempo en la casa. ¿Sí? ¿Ok? Basado en eso. Las preguntas que tengan, por favor, para Osvaldo Egas. Él va a tomar nota de las preguntas que tengamos, ¿sí? Ok. Siguientes conceptos que vamos a manejar para esta parte, dejándolo claro. Accidente de trabajo. ¿Cuándo sí es accidente y cuándo no es accidente? Primero, accidente de trabajo. Dice de igual manera la resolución del IES 513, ahí hay conceptos sobre accidente de trabajo. Puede remitirse también al instrumento de seguridad, a la norma ISO 45001 también, ahí usted va a encontrar lo que determina incidente, ¿no? Accidente, entre otros, ¿no es cierto? Conceptos importantes que se manejan acá. ¿Sí? Aquí dice, mira, voy a tomar en cuenta lo que nos maneja el Código de Trabajo. Suceso imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una lesión o perturbación funcional con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. Así nos dice el concepto. Si nos vamos al concepto de la resolución 513 del IES, es inclusive hasta más profunda. Dice que tenga relación con el puesto de trabajo. Es decir, un accidente de trabajo es aquel que se genera. ¿En qué circunstancias? En el trabajo, lugar, sitio, actividades. Vamos a conversar. Para que sea un accidente de trabajo, para que sí sea, se deben considerar 6 criterios. 6 criterios para considerar un accidente de trabajo. Primero, si el accidente pasó en un lugar, sea dentro o sea afuera. El lugar es el primer criterio para poder determinar un accidente de trabajo. Si fue dentro del trabajo o fuera del trabajo, siempre y cuando haya estado en la jornada, no. La jornada de trabajo no necesariamente califica un accidente de trabajo. Se considera accidente de trabajo que el accidente fue en el lugar, siempre y cuando el trabajador haya estado en ejecución de las actividades laborales o relacionadas a las mismas. Ojo que la jornada no siempre califica. Yo a media jornada puedo salir a buscar un sándwich afuera. Capaz que a las 10 de la mañana me da hambre y quiero salir a buscar un sándwich afuera. Me voy con otro compañero y al salir nos caemos. ¿Sí? ¿Será accidente de trabajo? No, porque lo que estábamos haciendo no tiene relación con el trabajo. Importante. Primera, lugar. Segundo, misión o comisión de servicios. Lo mismo, me mandan de misión para Guayaquil. Mientras esté de misión o comisión, ¿será accidente de trabajo? No. Pero ¿es accidente de trabajo en la misión o comisión? Dice la ley. Claro, siempre y cuando se encuentre realizando la actividad laboral o relacionada a la misma.
sea, si en la noche yo me fui un ratito por ahí al malecón y todo, no me cubre. No me cubre. Siempre y cuando en la misión o comisión de servicios se encuentre realizando la actividad o relacionada a la misma. ¿Mm? Tercera, para que sea un accidente de trabajo, de igual manera se considera si cualquier tercero ocasionara el accidente. No cualquier tercero, siempre y cuando la persona haya estado en el ejercicio de sus actividades laborales o relacionada a la misma. Entonces vino un tercero, atropelló, vino un tercero, un contratista capaz que lo empujó, lo golpeó con la máquina, bueno, que muchas cosas pueden pasar. Pero si un tercero ocasiona el accidente, siempre y cuando haya estado trabajando el trabajador o relacionado al trabajo y que no sea de carácter intencional ni autoprovocado, que puede tipo de casos es importante entender para que entre en cobertura, ¿no? ¿Ok? Cuarto, se considera accidente de trabajo también durante las pausas, siempre que una pausa esté a cargo del empleador. Una pausa, entiéndase bien, viene a ser trabaja, para y luego de eso sigue trabajando. Siempre y cuando la pausa esté a cargo de la empresa, del empleador. Si usted no tiene, por ejemplo, un comedor dentro de la organización y algo le pasa, no es considerado accidente laboral. ¿Sí? Entonces, la pausa, siempre y cuando esté a cargo del empleador, entra como accidente de trabajo. Quinto, gremiales o sindicales formados o en formación. Actividades gremiales o sindicales formadas o en formación, si se demuestra que había actividad gremial, de igual manera entra o se considera un accidente de trabajo. De igual forma, si hablamos nosotros del tema sexto, el accidente de trabajo in itinere, in itinerario, en trayecto. No tanto en tránsito, a veces le llaman en tránsito, no, en trayecto. Para que sea un accidente de trabajo in itinere, tiene que verse la relación casa-trabajo, trabajo-casa. Y que en ese traslado se cumplan tres cosas, ¿no? Para que sea un accidente de trabajo. O sea, primero, para que sea un accidente de trabajo hay tres criterios para que sea en itinere. La ruta tiene que tener sentido. Ruta casa-trabajo, trabajo-casa. Si se accidentó en un sector donde no tenía relación la ruta, no va a considerarse un accidente en itinerario. Lo mismo, el tiempo de traslado. Casa, trabajo, trabajo, casa. ¿Qué tiempo se hace desde que sale de la casa hasta que llega al trabajo y desde que sale del trabajo hasta que llega a la casa? Si el tiempo tampoco tiene relación, no es accidente de trabajo tampoco. Cualquier desvío o descalifica, ¿no? Y tercera, para que no sea un accidente de trabajo, cualquier índole de carácter personal lo descalifica. Cualquier índole de carácter personal lo descalifica. Entonces, por ende, si es que hubiese una persona que salía a comprar el pan o regresaba del trabajo a comprar el pan, tuvo algún desvío o alguna situación personal, ya no entra como un accidente de trabajo. Por favor, entonces son temas que son necesarios que podamos nosotros entender. Una situación de cobertura y lo que no entra dentro de la cobertura. ¿Sí? Bueno, independiente de eso, es el seguro de riesgos de trabajo el que se encarga de las calificaciones de accidentes laborales o que no sea accidente laboral. Bueno, hemos visto lo que sí sería, que no sería, que descalificaría un accidente laboral. ¿Sí? Si hablamos nosotros que en el caso del accidente laboral, digamos que un trabajador se encuentra realizando una actividad eléctrica. Está trabajando, haciendo un trabajo conectando puesta a tierra de un poste. Y resulta que existe un retorno de energía y ese retorno, antes de colocar la tierra, le llega al trabajador y recibe una descarga eléctrica y se electrocuta el trabajador. Se muere. No digo que se electriza, sino que se electrocuta. Se muere. ¿Sería un accidente de trabajo? Estaba trabajando, estaba realizando actividades, hubo un retorno de energía, sería un accidente de trabajo, sí. Pero resulta que el trabajador, primera, ha estado bajo efectos del espíritu del Ecuador, ha estado bajo efectos de alcohol, drogas, sustancias psicotrópicas. Si ese trabajador se encontraba bajo efectos del alcohol, ya no entra como accidente laboral.
Muchos van a decir, pero si al trabajador no se le hace pruebas, ¿cómo van a saber? Bueno, en el momento que les llevan a emergencias, basta que exista un documento que hable de una sospecha de estado de embriaguez como para que ya no se cubra. Por favor. Así que eso es un tema muy importante relacionado a la parte de alcohol. No se olvide, Acuerdo Interministerial 038 del año 2020 claramente establece nuevo programa de drogas, alcohol, ¿sí? Entonces, claramente establece que hay que crear el programa. Independiente de eso, no se olvide que los exámenes de alcohol y droga no se consideran legalmente exámenes ocupacionales. Es decir, no se puede obligar a la realización de exámenes de alcohol o drogas si no hay un consentimiento informado y una autorización expresa. Pues por eso es importante el programa de drogas, para crear una política y en base a la política crear la autorización para que se pueda generar el proceso, ¿sí?, de evaluación, ¿sí? Y lo mismo, no se olvide que el alcocheck también da falsos positivos. Entonces, un examen de alcocheck tampoco sirve sin un examen de alcoholemia. Tienen que existir los dos protocolos para que sea un programa más efectivo. Ya no se califica como un accidente de trabajo. De igual forma, decimos que no es accidente de trabajo segunda si el accidente fuese de carácter autoprovocado o provocado por algún derechohabiente o por alguna persona con la intención o el beneficio de querer beneficiarse de la cobertura profesional, ¿no? Entonces, si es que se demuestra que fue autoprovocado o se valió de un tercero para causarse el accidente, ya no sería considerado un accidente laboral. Debe demostrarse que realmente fue en esas circunstancias, ¿no? ¿Ok? Esa sería la daño, que sea por juego, que sea por riña, que sea por intentos de suicidio, tampoco entra como accidente de trabajo, ¿sí? Excepto si la persona era sujeto pasivo del juego de la riña, es lo que nos dice la resolución 513, y que haya estado trabajando, no solamente que haya sido sujeto pasivo, y que haya estado trabajando. A veces hay personas que sufrieron accidentes así, de esta naturaleza, y no se descubrió porque, claro, esa persona era sujeto pasivo, pero no estaba trabajando. Entonces, debe cumplirse esos dos requisitos, que sea sujeto pasivo y de igual manera que haya estado trabajando para que tenga la respectiva cobertura como accidente de trabajo la persona pasiva del juego de la riña. Quien fue activo del juego o de la riña no está cubierto. Nos remitimos también al artículo 188 del Decreto Ejecutivo 2393. El trabajador tiene prohibido realizar bromas que puedan causar accidentes de trabajo. ¿Sí? Por favor, colocarán esas prohibiciones también en el reglamento de seguridad, en el reglamento de higiene y seguridad en el interno, ¿no? Listo. Cuarta, ¿cuándo no se considera accidente de trabajo? Si hubiese sentencia condenatoria por delito. Es decir, si una persona tuviera una sentencia condenatoria por delito, ya no entra como accidente de trabajo, sino entra como delito. Se maneja bajo el Código Orgánico Integral Penal. No se olvide que el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 23 es muy claro en establecer que hay pena privativa por misión, acción o por omisión, ¿no es cierto? Casi siempre las partes de seguridad tienen que ver mucho con el tema omisión, ¿no? Y puede haber delito por omisión también, así que tengan claro lo que significa un delito de omisión, en especial para los jefes de área. El jefe de área no comete un delito de acción, el jefe de área puede cometer un delito por omisión. Por ejemplo, le dijo, métase adentro en el espacio confinado a hacer el trabajo. Vea, pero hay que llenar permisos, hay que hacer mediciones, qué pendejada, no. Ahí no pasa nada, métase. Entonces, autorizó a que se dé la actividad laboral. En ese tipo de casos, él acaba de generar un homicidio culposo o un homicidio no intencional. ¿Sí? Entonces, basado en estos aspectos, es muy importante lo que estamos conversando. Las preguntas ya saben con mi estimado Osvaldo, ¿no? Y la última, que es un tema muy importante también de entender, tiene relación con el tema de casos fortuitos o fuerza mayor extraño al trabajo. Entonces, es importante entender que cuando se trata de casos fortuitos, caso fortuito, fuerza mayor, quería justificar al tema del COVID también. No se olvide que al decir caso fortuito, fuerza mayor, ¿sí? Son temas que no dependen del empleador. Si es un tema de caso fortuito, situación de pandemia, por eso es que se justificaban esos acuerdos ministeriales que hubo pandemia, que por ser una pandemia no tiene una causa laboral. Tiene razón en esa parte, que al existir una pandemia no existe causa laboral. Claro, sin embargo, quienes atienden laboralmente estas situaciones, sí hay causa laboral.
Por eso es que en esos casos sí aplicaría dentro de una cobertura profesional. Independiente de eso, no se olvide que para que no se considere un accidente de trabajo, en la última era caso fortuito, fuerza mayor extraña al trabajo. Cualquier situación extraña al trabajo descalifica completamente un accidente de trabajo. Entonces, basado en esos 5 aspectos que no son accidente de trabajo, y en esos 6 aspectos que sí son accidente de trabajo, nosotros tenemos que manejarlos, ¿no es cierto? Basado en eso. Fuera de esto, cualquier tipo de duda que exista, es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Seguro General de Riesgos del Trabajo, quien determinaría o dictaminaría, ¿no es cierto? Mi recomendación, si usted tiene dudas, reporte el accidente. Si usted tiene dudas, repórtelo, para que el seguro le diga si es que es o no es. Eso es un tema que a veces pasa, que no sabemos si es que es accidente de trabajo. Es que mi médico dice que sí, pero otro médico dice que no. Y me pasó un caso en Cuenca con un cliente de una empresa de alimentos con el que asesoraba hace unos 3 años atrás. Era una enfermedad profesional, una situación que pasó, pero para el mismo médico especialista del seguro no era. Entonces lo calificaron como una situación de enfermedad común. Entonces el empleador dijo, bueno, que mejor tal vez para la empresa en esos aspectos, pero claro, para el médico ocupacional está más que convencido que eso con todo la investigación que se realizó tenía un origen laboral. Pero si el seguro no lo califica es otra cosa. El que manda aquí es el dictamen del seguro de riesgos, ¿no? O puede pasar también lo contrario. Si ha habido casos también donde no, para el médico de la empresa no es laboral, porque hay otros antecedentes, hay algunas otras realidades. Sin embargo, el seguro lo califica. Bueno, ahí depende de muchas cosas que se presentan dentro de los procesos de investigación y de las apelaciones también, ¿no? Dentro de esos casos. Bueno, hemos hablado de las 6 situaciones para que sean y de las 5 para que no sean. Por favor, revise la cobertura del Seguro General de Riesgos de Trabajo. No se olvide que el seguro de riesgos, la prestación se justifica en el Convenio Internacional de la Organización Internacional de Trabajo 121. El Convenio 121 establece claramente que debe existir prestaciones en caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Por eso, un 18 de octubre, si no me equivoco, del año 1980, se crea el Seguro General de Riesgos de Trabajo con la misión de cumplir el convenio de la OIT 121. Esa es la razón de ser del seguro de riesgos. El seguro de riesgos existe por el convenio 121, que si no existiera el convenio 121, de ser. Independiente de eso, el seguro de riesgos da la prestación. ¿Cuál es la prestación o las prestaciones que da el seguro? O sea, la parte de proteger al afiliado y al empleador mediante programas de prevención y todo lo demás, ¿no? El seguro de riesgos, en lo que es el tema de la protección de los trabajadores, se basa en 5 cosas. 5 cosas. 5 cosas protege el seguro de riesgos. Primero, de incapacidades temporales, con el subsidio. De incapacidades permanentes parciales, con indemnización. Ojo que es la única situación en la que se indemniza. Tercero, con incapacidad permanente total, con jubilación por invalidez 80%. Con incapacidad permanente absoluta, ¿sí? Para la persona que lo cuida, la pensión por invalidez del 100%. Y al final, la muerte. ¿Qué recibe el que se muere? Nada, porque ya se murió. En esos aspectos, el Montepío, la pensión de viudez y orfandad respectiva. Eso en el caso de accidente de trabajo. ¿En qué difiere del resto de seguros, por favor? Cuando hablamos del seguro de riesgos, la gente no tiene claro. El seguro social generalmente maneja 4 seguros. 4. Seguro de salud, seguro campesino, seguro de pensiones y el seguro de riesgos, el más chiquito, el seguro de riesgos. ¿Sí? ¿Cuál es el que más se come? El seguro de salud. El seguro de salud, para poder cubrir a los trabajadores, usted ya sabe que se necesita mínimo unos 3 meses de aporte, ¿sí? Para que ya entre en la cobertura del seguro de salud. El seguro de riesgos de trabajo, si tuviera un accidente laboral calificado y demostrado, le da la cobertura con el subsidio desde el primer día o cualquier prestación desde el primer día. No confunda los 2 seguros. El de salud es uno y el de riesgos es otro. Por eso es importante hacer el aviso de accidente, ¿sí? Conforme a la página web, y la debe hacer el empleador, ¿no? Es el empleador el que hace el aviso de accidente al seguro de riesgos dentro de los 10 días, considerado el día del accidente el primer día, ¿no? Laborales.
conforme la ley dice a término, que es otra parte que me ha dicho Juan Carlos, pero en ninguna parte de la ley dice laborales. A ver, por favor, hijo. Dice en el término de tantos días. La palabra término significa laboral. No dice en el plazo de tantos días. Si dijera plazo, la palabra plazo significa calendario. La palabra término significa laboral. O sea, no te va a decir en 10 días laborales, te va a decir en el término de 10 días. Ah, entonces tú ya sabes que si lees en la ley que dice término, eso significa laboral, ¿no es cierto? Entonces es importante entender la ley y el concepto, el criterio de la ley, cómo se maneja, ¿no? Entonces, accidente de trabajo y de igual manera en los casos de enfermedad profesional. Los casos de enfermedad profesional para el seguro de riesgos son solamente crónicas, a pesar que el Código de Trabajo en su artículo 349 lo manifiesta como agudas todavía. Es decir, habríamos que entender que para los no asegurados sí habría indemnización por casos de enfermedades agudas que se generen por la parte laboral, ¿no? Porque la ley no ha cambiado. Pero para el seguro de riesgos entra como parte, si es que siempre y cuando se demuestre que es crónico. El seguro de riesgos tendrá que demostrar que es crónico con la finalidad de poder determinar ya y calificar eso como enfermedad profesional. No se olvide que la enfermedad profesional requiere que se cumplan los 5 criterios establecidos en la resolución del IES 513. Entonces, dentro de esos criterios, tendrán que analizar si es que hubo mediciones, si es que hay relación causa-efecto, si es que hay sintomatología, si está dentro de la parte legal, ¿sí? Si es que existe el criterio epidemiológico, si es que se ha dado a la mayor cantidad de personas o les podría haber dado a la mayor cantidad de personas, si se encuentra dentro del listado de enfermedades profesionales. Bueno, independiente de una enfermedad profesional. Vale la pena indicar. Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, recalcamos, tiene que ser el trabajo el que directamente, no indirecto, directamente ha generado ese tipo de incapacidad. En las enfermedades profesionales pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Tiene que demostrarse la relación directa entre el trabajo y la incapacidad. Por eso es que en el caso de COVID no puede considerarse una enfermedad profesional, por ejemplo, para una persona de construcción. ¿Qué relación causa-efecto existe? Pero en cambio en la parte de las personas que se encuentran profesionales de primera línea, sí, existe una relación causa-efecto, ¿sí? El tema es que en otros países se califica como enfermedad profesional. En el caso de nosotros no entra en el criterio de evolución, porque una enfermedad profesional determina una evolución y que sea generada por el trabajo y que pase por estadios, ¿no? En el caso de acá se lo ha calificado en un principio como accidente de trabajo. Aquí lo que interesa es que se lo califique como cobertura profesional, más allá del término que se utilice. Por terminar esta charla que estamos haciendo dentro del Zoom, ¿no? Vamos a hablar un poquito de proporcionalidad. Ustedes recordarán que yo les dije que la misión del técnico para tratar de conseguir 0 accidentes es bajar probabilidades, ¿sí? Entonces, es entender el concepto de la pirámide de Henry, ¿no es cierto? Entonces, 600 pudieron haber sido accidentes. 30 con daño a la propiedad, 10 accidentes con incapacidad temporal y un accidente con incapacidad permanente, o sea, fatalidad. Ese es el concepto que manejamos. Siempre es importante entender que la investigación de accidentes en la década de los 80 era lo que movía la seguridad. En la década de los 80, aquí en el Ecuador en especial, se tenía que investigar los accidentes de trabajo para evitar que existan más accidentes. Pero ahora vivimos en una época donde no basta con investigar los accidentes de trabajo, hay que investigar los incidentes. Llamémoslo incidente conforme los términos que se manejan en el instrumento andino, a ese casi accidente, a ese cuasi accidente, aquello que pudo ser y no fue, ¿sí? Sin embargo, a mí me gusta más el término de OSHA, ¿no? OSHA, perdón que les tope, pero OSHA llama incidente a todo aquello que no está cumpliendo una norma. O sea, para nosotros a eso le llamamos acto subestándar y condición subestándar. Para ellos en OSHA eso es un incidente. Me gusta más ese concepto. Si alguien no usa un casco, para mí es un incidente. ¿Y por qué es un incidente? Porque el hecho de que no use un casco, de manera, si es que no se hace una inspección a un vehículo o una maquinaria, eso es un incidente de igual forma, ¿no? Un incidente, todo aquello que se desvía del propósito normal, ¿no? Del criterio específico de seguridad. Independiente de eso, no olvidemos que en el Ecuador incidentes son aquellos casi accidentes, cuasi accidentes, aquellas situaciones que no se materializaron en daño, ¿no? Entonces, el tema nuestro es llegar a este punto, a investigar los incidentes, a generar un programa de control de incidentes para tratar de que no se presenten accidentes.
Ahora, si aparte de o fuera de que nosotros investigamos los incidentes, se presentan accidentes, nosotros tenemos un problema con el reporte, tenemos un problema con la gestión. Hay que trabajar mucho en equipo multidisciplinario. No se olvide que hay que pasar de una empresa que es dependiente en el sistema de seguridad a ser independiente en el sistema de seguridad, y el independiente no basta, tiene que pasar a ser independiente e interdependiente en seguridad. Son como para considerar que la gente es capaz de entender la seguridad no como una carga, no como una persona que les molesta atrás, sino entender a la seguridad como una cultura. Y crear cultura toma tiempo y requiere compromiso desde la cabeza. A veces en muchas empresas no se ha llegado al nivel de seguridad que se necesita solamente porque la gerencia hace lo que le da la gana. ¿Sí? La gerencia dice, es mi empresa, y como es mi empresa, yo entro a la empresa sin cascos, sin ningún tipo de protección. Pero si la gerencia, el sistema de seguridad es más manejable, aparte de los recursos, ¿no? ¿Sí? Entonces no se olvide que los procedimientos, para algo existen los procedimientos de seguridad y los controles, siendo el caso. Y principios de acción preventiva. ¿Cómo hacemos nosotros acá? Identificamos ¿qué? Peligros. Medimos, evaluamos ¿qué? Riesgos. ¿Cómo se llama el método? Ya les dije. Identificamos peligros, IP. Evaluamos riesgos, ER. ¿Cómo se llama el método? HIPER. Y si quieres colocarle controles, llámale HIPER más C o llámale HIPERC. Ese es el método más adecuado. Así que para quienes trabajan con la metodología INCH todavía de probabilidad por consecuencia, está bien como para empezar, compañeros. Está bien como para iniciar, como para cuando siguieron la maestría y todo, pero ya pues estos niveles de seguridad que manejan ustedes ya tantos años de seguridad, por favor, cuantifiquen, tengan criterios más específicos en la norma. Les recomiendo utilizar la matriz HIPER más C o HIPERC para generar identificación de peligros. No se olvide que el monitoreo es parte de los principios de acción preventiva que se maneja en la parte de seguridad y salud ocupacional. Identificamos todos los peligros, para eso es la idea, ¿no? Con los trabajadores. Aquí no es el técnico el que identifica, el técnico es un facilitador. El técnico va al sitio de trabajo con todos los responsables. Identifiquemos qué peligros existe aquí. El técnico de seguridad tiene que saberse el proceso productivo mejor que el de producción. Por favor, esas son fallas de los técnicos. El técnico de seguridad muchas veces quiere imponer medidas que no tienen ni sentido, ni pies, ni cabeza en la realidad de la organización. El técnico tiene que tener mejor conocimiento de la parte productiva más que el de producción. Esto es un tema, por favor, inherente, necesario. Lo mismo pasa con el médico. El médico tiene que conocer el proceso productivo para poder generar medicina preventiva, para poder generar en esos aspectos medicina ocupacional, por favor. Eso es necesario y en eso hay que capacitar a todo el mundo. O sea, eso es necesario. Entonces, esto es un equipo multidisciplinario. ¿Quién hace la matriz de riesgos? Si me contestó el técnico, tiene 0. La matriz de riesgos la hacemos todos, ¿sí? Pero se ejecuta por medio del técnico y del servicio médico. No se olvide que 5 de 6 factores de riesgo son más de salud que de accidentes, son más de enfermedad que de accidentes. Entonces, si nos vamos por eso, debería ser el médico ocupacional la matriz. No. Esto es un equipo multidisciplinario. El tema es que a veces se nos deja a los técnicos la carga de hacer una matriz donde se tenga económicos, entonces como que ahí la cosa no va bien cuando el técnico hace solo una matriz donde el médico también tiene que colaborar. Entonces, por favor, esto es un equipo multidisciplinario. Lamentablemente he visto en empresas que el médico le come al técnico y el técnico le come al médico. Por favor, esas cosas son feas ver cuando yo voy en consultoría. Es terrible. Es que el médico cree saber más que el técnico y el técnico cree saber más que el médico. Y esas cosas no funcionan. Y a veces se ganan a recursos humanos y le hacen votar a uno de los dos. Ese tipo de cosas no funcionan. Por favor, hay personas que se creen la última cuerda. ¿Qué de controles? Sí, no se olvide que el tema de fuente, medio y trabajador, que se hablaba en la década de los 80, todavía se lo maneja, pero ahora con el criterio actualizado, ¿no? La pirámide invertida, esa es nuestra Biblia, decía un amigo mío de Esmeraldas. Yo tengo una Biblia, dice un amigo mío, dice, esta es mi Biblia, dice, con esta voy a todo lado, me decía en el chat un amigo. Jerarquía de controles. Ya no usamos tanto el control en la fuente, en el medio, en el trabajador, a pesar que se encuentra incluido dentro de esto, ¿no?
Nosotros en seguridad vemos que el equipo de protección personal es lo último. Así que si usted está empeñado como técnico de seguridad en ir a entregar cascos, orejeras y mascarillas y para eso usted está trabajando, déjeme decir que usted lo que está haciendo es lo que puede hacer cualquier persona. Los técnicos de seguridad primero vamos a hacer un análisis completo de qué es lo correcto. ¿Podemos eliminar ese riesgo? Eliminar el riesgo involucra eliminar el peligro y esto involucra eliminar el trabajo. Yo conozco una empresa en Guayaquil, no voy a... pero es Vía Daule, ¿sí? Esta empresa tenía muchos trabajadores que cargaban fardos, cargaban quintales. Esta empresa colocó un robotcito. Ese robotcito lo cogía, ¿sí? Y lo ponía. Entonces, eso es eliminación del riesgo. Eso es eliminación del peligro. Antes la gente cargaba, ahora ya solito el robot coge y lo coloca, coge y lo coloca. Ya no existe el trabajo, ya no existe el peligro, ya no existe el riesgo. Ese es el primer concepto de eliminación, eliminando el peligro. Y necesariamente tenemos que eliminar el trabajo. Sin embargo, la parte productiva mejora y no generamos tampoco trastornos musculoesqueléticos ni riesgos profesionales. La sustitución es el segundo paso. No podemos eliminar el peligro, tenemos que sustituir, reemplazar el peligro. Por ejemplo, químicos de alta toxicidad podemos sustituir por químicos de menor toxicidad. Sustituir procedimientos, sustituir formas de trabajo por otras que sean de menor. Y luego de eso entran los controles de ingeniería. Aquí recién entra lo que se llamaba antes el control en la fuente, ¿no? El control de ingeniería, ¿sí? El colocar guardamecánicas, microswitch, el colocar barandas, guardas y todo eso, ¿no? ¿Sí? Extractores, sistemas de ventilación, renovación de aire. Bueno, ahí está el control de ingeniería. Los tres primeros son controles efectivos o más efectivos, controles más duros. Acá es donde debemos llegar, señores. Aquí. Este es nuestro criterio de seguridad. Aquí. Haciendo seguridad. Ahora, no todo trabajo puede llegar a eso, ¿eh? Sin embargo, eso es nuestra meta en seguridad. Llegar a hacer controles de ingeniería. La seguridad, por favor, grábese bien, debe ser a prueba de tontos. ¿Qué significa prueba de tontos? Que no dependa de la persona. Por ahí yo leía un dicho que decía, siempre el proceso productivo, la persona es la que inicia y es con la que se finaliza el proceso productivo. Es un error. Un completo error, porque actualmente nosotros podemos eliminar ciertos procesos, la persona, ¿no? La exposición de la persona. Hoy ya podemos eliminar. Los japoneses hasta el 2030 se supone que van a bajar al 50% la cantidad de personas, porque todo ya está automatizado, está tecnificado. Entonces, en sí la persona no es la primera ni la última en la cadena de valor. A la larga seremos reemplazados por la idea es esa, o sea, que no solamente nos atemos a un puesto de trabajo, sino a una empresa que pueda garantizar seguridad a sus trabajadores y fuera de eso amplíe su mercado y pueda dar seguridad a los demás. Ese es el concepto. Entonces, eliminación, sustitución y controles de ingeniería es lo efectivo. ¿Cuáles son los controles blandos? Lo que no es efectivo, pero nos toca porque no tenemos de otra. Controles administrativos. Ahí sí, inspecciones, procedimientos de seguridad, permisos de trabajo, panorama de riesgos, sistema que tenga que ver ya con documentos, con personas, con controles, supervisor de seguridad, como se pide en el Oriente, ¿no? Se pide un supervisor de seguridad, ¿sí? Entonces, claro, se pide médico de campo, ¿no? Controles administrativos, ¿sí? Se necesita, sí, se necesita, hay que decirlo. No podemos eliminar de otras formas, no hay otra forma. Es el sector petrolero, el sector construcción, el sector eléctrico, no podemos garantizar muchas veces esos tres aspectos. Podrá colocarse algo de ingeniería, pero lo demás nos toca a nosotros trabajar con controles administrativos. Aquí hay que colocar la fortaleza de nuestro trabajo. Sin embargo, no es efectivo y no va a ser efectivo. Si no, pregúntenles a las petroleras y a las constructoras que a pesar de los grandes estándares de seguridad no se les ha muerto gente. Se les ha muerto gente. Y o sea, no es
una garantía, un sistema de procedimientos, un sistema de gestión que tengamos 0 accidentes. Es trabajar todos los días para minimizar lo máximo que podamos la probabilidad de la consecuencia. Y de eso tratar de conseguirse los accidentes. ¿Sí? Sin embargo, mientras más dependa de la persona, más problemas hay. La persona es un problema, por eso estamos en distanciamiento social. Vean que los controles más efectivos no dependen de personas. Y los controles menos efectivos dependen de personas, depende de la parte administrativa y de un equipo de protección personal que dependerá si la persona le da la gana de usarlo o no. Y en muchos de los casos hemos visto que no. Entonces, ese es el tema. Nuestra misión es tratar de cambiar, decirle al empleador, vea, señor, hay que modernizar las máquinas, esas máquinas ya están muy obsoletas y son muy riesgosas para la integridad de nuestros trabajadores, son un peligro existente. Entonces, eso es lo que debemos hacer en una organización, renovación de tecnología para tratar de conseguir estos aspectos. Esa empresa en la que yo trabajaba, antes la gente levantaba rollos, y rollos que pesaban 50 kilos o más. Ahora hay las máquinas nuevas, le coloca el trabajador ahí y la misma máquina se encarga de subirlo y colocarlo. Entonces, la renovación de tecnología, eso es hacer seguridad, eso aumenta la producción. No nos remitamos solo al EPP. El EPP es la última opción cuando no se puede hacer nada más. Y el EPP tiene que estar certificado. Así que, por favor, no es como en las redes sociales. Vendemos mascarillas N95. Mascarilla N95 tiene que demostrarse el 95% de filtración. Certificado por un organismo que haya verificado y certificado como la National Institute of Occupational Safety and Health, o bajo norma INEN o bajo la norma, pero que se haya desarrollado el ensayo. ¿Sí? Entonces, lo mismo, trajes antifluido, ¿quién lo certifica? Entonces, ejemplo para el COVID. ¿Cómo aplicamos esto en el COVID? Eliminación, aislamiento. Esa es la medida más efectiva. ¿Cómo eliminamos? Aislándonos, pues, compañero. Es la medida más efectiva. Ahora, si tú vas a poner tu fe en la mascarilla, vas a poner tu fe en el visor, vas a poner tu fe en el traje antifluido, eso no es garantía. Los mismos profesionales de la salud que están con los casos de COVID, con todo y protección personal, muchos de ellos están enfermos y muchos de ellos están en cuarentena y muchos han muerto. El EPP no es por si falla el resto de controles, igual que las reglas de oro, señores eléctricos. El EPP es lo último. Primero es la desconexión, después viene el bloqueo, después viene la verificación, después viene la puesta a tierra, ¿sí? La señalización y delimitación del área de trabajo. Y al final ni se menciona el EPP. Sexta regla, EPP. Séptima regla, herramienta dieléctrica. Y octava regla, cumplir el procedimiento. Entonces, vean, ¿para qué sirve un EPP? Por si fallan las normas anteriores. Tengamos claro qué significa la seguridad, compañeros. ¿Sí? Bueno, como para ir cerrando esto, un pequeño taller. Identifiquemos qué peligros y qué riesgos y qué factores hay aquí en este ejercicio. Con esto yo cierro ya como para que empezar las preguntas. Peligros. ¿Sí? A ver qué peligros hay. Si me dijo de cortarse, tiene 0. Eso no es un peligro. Si ya me habla de cortarse, ya está hablando que la persona está sufriendo eso. Eso no es un peligro. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Peligro, lo que existe. ¿Cuáles son los peligros de existencia en el lugar de trabajo? Proyección de material, ¿no? Seguramente en el lugar de trabajo hay ruido, ¿sí? Hay ruido. Era que no digo orejera, no, digo ruido. Eso es lo que existe en el lugar de trabajo. ¿Ah? Seguramente en el lugar de trabajo debe existir vibración también. Seguramente en el lugar de trabajo existe el uso de la herramienta. Esos son los peligros que tenemos en el lugar de trabajo. Ojo, ¿qué existe en el lugar de trabajo? ¿Qué existe en el trabajo en el lugar de trabajo? Peligros, lo que existe, la fuente, el origen. Vibración, ruido, proyección de partículas. No sabemos si hay calor, no sabemos si hay frío. Bueno, de lo que sabemos es esto, ¿no? Puede ser que exista también material particulado, bueno, independiente de esos casos. ¿Qué riesgos tenemos? Ahí sí tenemos riesgo de corte, riesgo de trastorno musculoesquelético, riesgo de sordera, riesgo de corte, amputación. Factores de riesgo, ¿sí? Si dijimos nosotros ruido,
Peligro, ruido, riesgo que tenga, vas a tener un riesgo de sordera. Factor de riesgo, físico. Vibración, peligro. Riesgo, trastorno musculoesquelético. Factor de riesgo, físico. De igual manera, ¿qué tenemos acá? Uso de herramienta. La herramienta, peligro. Riesgo, corte, amputación. Factor de riesgo, mecánico. El tema de la postura, peligro, postura. Riesgo, trastorno musculoesquelético. Factor de riesgo, ergonómico. Lo mismo, ¿no? Si es que hay la vibración de igual forma, ¿no? Entonces, la idea es generar un proceso de identificación en las matrices de riesgo de peligros, con sus respectivos riesgos, con sus factores, y luego de eso ya le meten la matriz de riesgos INSH o la hiper, ¿no? Probabilidad por consecuencia, ¿no? Eso es todo, mis estimados amigos. Quiero agradecerles durante esta charla. Queremos recordarles también que tenemos el resto de módulos. Vamos a revisar en la segunda parte, después de esto, para la semana que viene, vamos a revisar lo que es matriz de riesgos. Vamos a profundizar más lo que hemos visto acá, pero vamos a hacer el levantamiento de la matriz de riesgos la semana que viene, para los que deseen. De igual manera, vamos a realizar lo que tiene que ver con el tema de higiene industrial. Vamos a hablar de límites permisibles, vamos a hablar de normas ACGIH, vamos a hablar de ANSI, vamos a hablar de NIOSH, vamos a hablar del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene de Trabajo. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre normas y límites permisibles de OSHA, inclusive, ¿no? Después de eso también, para la semana que viene, tenemos un módulo completo de Sistema Único de Trabajo SUT, ¿sí? De igual manera, ¿no? Para quienes deseen este curso de asistente de seguridad. Y al final vamos a cerrar con inspecciones planeadas y no planeadas de seguridad y salud ocupacional y las certificaciones de los equipos de protección personal EPI o EPP, ¿sí? Eso es lo que yo quiero indicarles, mis estimados amigos, para quienes deseen apuntarse, corfopin.com, y de igual manera los contactos que ustedes tienen, ¿no? Ingeniero Osvaldo. Ok, Osvaldo, con las preguntas que tienes. Sí, en primer lugar, varios comentarios felicitando al expositor por la excelente presentación. Bueno, preguntas con respecto al tema que se está viviendo en este momento. Hay inquietud de Evelyn Ayala. ¿Qué tan recomendables son las cabinas de ozono? Si existe alguna contraindicación con respecto a los generadores de ozono, si esto podría causar alguna enfermedad profesional para su uso. Esa es la primera. Bueno, dentro de lo que dentro de los documentos que andan circulando realmente por las redes sociales, en especial hay uno específicamente sobre el tema de la Organización Panamericana de la Salud, en el cual no se recomienda cabinas de desinfección de ningún tipo, y mucho más allá si se trata de amonio cuaternario o cualquier tipo de solvente, ¿no? Independiente de los casos. Entonces, realmente no, yo personalmente no lo recomendaría, siendo el caso no. O sea, tal vez el tema de las fumigaciones que están haciendo, las desinfecciones, pienso que sí a las instalaciones, pienso que sí a los vehículos, pero sin personas. O sea, sale la gente o antes de que ingrese la gente, dejar, obviamente, pasando todo lo que tiene que ver con desinfectante a las instalaciones, pero no a las personas de manera directa como para entrar, ¿no? Y fuera de eso no hay un estudio que demuestre que realmente se está matando el virus con este tipo de práctica, ¿no? Más que todo podemos estar generando un proceso de intoxicación. Inclusive en el LinkedIn yo publiqué un caso donde una persona tuvo una intoxicación por una situación de estas, ¿no? Por el tema de exposición a temas de túneles de desinfección, ¿no? Ok. La pregunta que realiza Marisol Guanín. Si una persona labora un año en una empresa y reporta enfermedad profesional a riesgos de trabajo por problemas de columna, y en estos casos, ¿qué sucedería en lo posterior? Lo primero hay que ver si es que es una enfermedad profesional, ¿no? Entonces siempre se hace una investigación para ver qué hacía antes, en qué trabajaba antes, si no es un tema de la edad, si no es un tema también extralaboral, ¿sí? E independiente de eso, ¿no? Y fuera de eso se analiza el puesto de trabajo para verificar si tiene o no una relación causa-efecto. No se olvide que el secreto aquí es la relación causa-efecto. Difícilmente se podría probar que es una enfermedad profesional. Fuera de eso, la empresa no tendría mayor responsabilidad por ser un año que está trabajando en la empresa. Es decir, esa persona ya pudo haber entrado con el problema, ¿no es cierto? Porque no va a generarse
responsable esta empresa si no realizó el examen preocupacional o el examen preempleo. Ahí es lo que interesaría, saber si es que hubo o no hubo examen preocupacional y qué manifiesta el examen preocupacional. Ahora, como muchas empresas hacen solamente exámenes generales del preocupacional y creen que ya cumplen, por favor, compañeros, señores empleadores, la ley dice exámenes médicos ocupacionales acorde al riesgo, no dice exámenes médicos y ya. Exámenes médicos acorde al riesgo. Si la persona tiene que desarrollar actividades que tengan relación con la columna, tiene que haber esos exámenes. No hay esos exámenes, responsabilidad patronal para el empleador, simple. Gracias. Paulina Lema pregunta, si una empresa subió su plan integral de riesgos a inicio de marzo, en la cual iniciaba la gestión por empezar la emergencia, y liquidó a sus trabajadores, ¿qué es lo que se debería hacer? Bueno, no sé si me habla del plan integral de prevención o me está hablando del plan de reactivación de negocio, no sé. Pero plan si me habla integral de riesgos, pregunta. Claro. Sí, claro. Lo que pasa es que así, o es la matriz de riesgos o es el plan integral de prevención, pero así como plan integral de riesgos no lo conocemos. Entonces, plan integral de prevención, si ya lo subió, no hay problema en el sistema SUD, ¿no? Siempre se inspecciona con los trabajadores que se encuentren trabajando. O sea, si está subido, no hay inconveniente que lo haya subido. El tema es que ya no hay trabajadores que se encuentren realizando actividad, ya no hay POE, ya no hay persona ocupacionalmente expuesta. Y si fuera la matriz de riesgos, de igual manera no hay inconveniente en esos casos. Pero tiene que haber hecho la liquidación de los trabajadores y la salida del sistema único de trabajo de todos esos trabajadores. Y de igual manera del seguro social, ¿no es cierto? Como para poder demostrar que realmente ya no tiene trabajadores. Ajá. Pregunta de Ana Cunachi. ¿Por qué siempre en los riesgos biológicos se consideran a los microorganismos de tipo clínico y nunca a los de suelo y otros hábitats? Es que hay que entender que el concepto tiene que ver con lo laboral y tiene que ver con la sobreexposición. Si es que fuese el caso de que esos microorganismos en la parte laboral y en la actividad laboral de la persona que está realizando trabajo de campo pueda representar una enfermedad profesional, claro, si hay relación causa-efecto, reitero, podría venir a tener cobertura profesional, pero el tema es que hay que demostrarlo de por sí, ¿no? El tema es que hay que demostrar que realmente la persona que se encuentra en el campo ha tenido ese tipo de afectaciones y ahí hay que analizar también el nivel de probabilidad consecuencia frente a ese peligro que fue identificado en ese lugar de trabajo. Entonces, si es que es una persona que trabaja, por ejemplo, en una florícola, y hablamos nosotros de que tenga microorganismos que sean por el propio suelo, las probabilidades capaz son muy bajas, entonces muy difícilmente se podría calificar una enfermedad profesional o algo así. No debería, pero distinto a una persona que está trabajando directamente con microorganismos y que tienen un nivel de daño como está pasando actualmente, ¿no? Iván Altamirano pregunta, del grupo vulnerables están madres que tienen niños hasta de 12 años. ¿En qué cuerpo legal está, por favor? A ver, hay que entender que el personal vulnerable, al menos que yo he visto, refiere a mujer embarazada, no refiere a mujer lactante. No sé si me dice, si me hago entender en esta parte, ¿no? Sí me han hecho esa pregunta varias personas, me han dicho, oye, Juan Carlos dice, ¿y dónde entra la mujer embarazada como personal vulnerable? Salvo que exista un dictamen médico ocupacional. Ahí es donde entra el médico ocupacional, donde no existe legislación también. Entonces, personalmente se considera persona vulnerable a la mujer que se encuentra en estado de gestación y embarazada, pero si ya está en periodo de lactancia y la mujer ya está reinsertada al trabajo, en esos casos no entraría en vulnerabilidad, excepto si el médico, al revisar el examen de reingreso o de reintegro de la trabajadora, encuentra que todavía debe mantenerse una aptitud con restricción. Si no, no existe vulnerabilidad alguna, a menos que sea persona con discapacidad. Betty Barco pregunta, ¿el médico del hospital del IES hace el ingreso al sistema cuando un trabajador llega con accidente laboral? El médico del seguro hace un reporte en su historia clínica. La obligación de hacer el aviso de accidente o de enfermedad laboral, enfermedad profesional, es del empleador frente a lo que establece la ley en la resolución del IES 513. Correcto. Su guía para la evaluación de riesgos más efectiva. Bueno, más efectiva. Yo conozco empresas que utilizan unas metodologías interesantes. Estuve con una petrolera, terminamos recién con un gran amigo
haciendo una evaluación. Y la metodología es muy interesante y muy aplicable, ¿no? Pero si quieren hacer algo bueno que funcione, yo les recomiendo trabajen bajo el método HIPER mismo, ¿no? No les recomiendo trabajar bajo GTC 45 porque es una adaptación de la NTP 330 que más fue orientada a accidentes que a enfermedades. Por eso la matriz HIPER no es por nada que se utiliza bastante en Latinoamérica la HIPER, en países como Perú, como Chile. Son muy usadas, en especial en el campo petrolero y minero. Entonces, el método HIPER es la evolución que deberíamos tener nosotros a nuestra matriz INST. Bien, el señor Mario Fermín Pacheco pregunta, por las actividades preventivas en seguridad y salud ocupacional se tienen que hacer charlas preventivas, se tienen que hacer ATS y varias labores. Con respecto a la recomendación de lo que es el distanciamiento social, ¿cuál sería la recomendación o qué habría que aplicar en las empresas? Claro, si hay que hacer charla de seguridad, nos toca hacerlo, eso de ley, pero tenemos que mantener la distancia de 2 metros, claro, toca separar más a la gente, toca buscarse otras alternativas, buscar amplificadores de sonido. Yo vi una empresa de construcción que estaba haciendo eso en otro país, entonces se consiguieron unos megáfonos y el técnico daba la charla, el residente de obra también daba la charla ahí, y la gente se encontraba separada. Entonces, se puede hacer, hay que buscar la manera de crear primero el protocolo propio para nuestra organización. Toda organización debe elaborar el protocolo de reactivación de actividades de negocio, debe hacerlo, porque se necesita buscar la manera de identificar o de crear los controles para el tema de trabajo considerando la pandemia y considerando que eso todavía no se ha acabado. La pregunta de Luli Carreño. Vendedor en la calle, ¿se puede decir que es un factor biológico el COVID-19 para este trabajador? Habría que realizar el proceso de reporte, pero personalmente el seguro de riesgos tendría que investigar ese tipo de casos. Yo no me atrevería a decir que sí o que no, pero habría que buscar la relación causa-efecto siendo el caso para que se haya dado, pero más probable que no sea. Bien, esas son las preguntas que se apuntaron hasta 10 minutos antes de la terminación de esta magnífica exposición. Básicamente en la primera parte se vio sobre lo que son los aspectos legales de seguridad y salud ocupacional y en la segunda parte, con bastante detalle, se vio los conceptos básicos de lo que es peligro, riesgo, jerarquía de control de riesgo, lo que es accidente laboral, lo que no es accidente y lo que son enfermedades profesionales. Y reitero, pues, varias felicitaciones de varias personas con respecto al expositor. Eso es lo que tengo. Muchas gracias, Osvaldo. Edgar y Juan Carlos. Gracias, Osvaldo. Un agradecimiento a ti por acompañarnos esta tarde-noche, igual Juan Carlos. Invitamos a que la gente participe en nuestra certificación como asistente en seguridad industrial. Tenemos previsto para la próxima sesión de trabajo, va a ser el martes 19 hasta el día viernes 22 de mayo. Como ya comentó Juan Carlos, vamos a ver 4 temas importantes, el mismo que le servirá para que pueda gestionar de mejor manera sus sistemas de seguridad en sus pequeñas y medianas empresas. Así que les invitamos para que sean parte de este programa. Como ustedes pudieron ver, arroja mucha información y de una forma práctica como lo hace Juan Carlos. Les vamos a recordar, ¿no? Vamos a recordarles que sí. ¿Ya? Entonces, el 19 de mayo vamos a revisar lo que es matriz de riesgos. Vamos a trabajar 3 tipos de matrices, así que por favor, para quien se apunte, vamos a ver matriz INSH, matriz HIPER y vamos a revisar GTC 45. Práctico y con matrices digitales para que ustedes puedan digitalizar de igual manera. Vamos a trabajar de igual manera el día, no sé si no lo veo, creo que es el 20, el día miércoles siguiente. 20. Sí, miércoles 20 tenemos de 5 a 8 lo que es higiene industrial. Trabajaremos con límites permisibles, trabajaremos bajo las normativas y los centros de investigación que se encargan de realizar los procesos de límites permisibles, ¿no? Hablaremos de igual manera qué herramientas tenemos dentro de lo que se está manejando hoy por hoy, ¿no? En especial para materiales peligrosos. El día 21 tendremos nosotros lo que es el manejo del sistema único de trabajo, las últimas actualizaciones de igual manera y que se va a trabajar para empleadores que tengan menos de 10 trabajadores y aquellos que tengan más de 10. Recuerden, de 10
y más de 10 empleadores, ¿no? Eso el 21. Y el 22 vamos a hacer tema de inspecciones de seguridad relacionadas a inspecciones planeadas y no planeadas y lo que tiene que ver con conocimiento de las normas de seguridad sobre los equipos de protección personal EPI-EPP, que es lo que vamos a revisar el 22 de mayo y con eso estamos cerrando este curso de asistente de seguridad, ¿no? Así que anímense, muchachos, para que se puedan inscribir con Corfopin. Ingeniero.